Entrenadora Pokémon Vicky. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 201. ¿Satisfecho? Mucho. Exclamó Ivy. Capturó otros 4 Fomantis y parecía fascinada con sus nuevos tipos planta. Estábamos de vuelta en la cueva sin Lucario ni Riolu, quienes se habían despedido al regresar. Bueno, me alegro de que te hayas unido a ellos. 5 Fomantis estaban a los pies de Ivy, a pesar de que no había sol en la cueva, no parecían irritados, pues dormitaban alegremente a su alrededor. Ella los estaba acicalando a todos. Usaba lo que parecía una mezcla entre un kit de aseo para animales y uno de jardinería. Fue bastante gracioso. Pero los Fomantis parecían deleitarse con la atención, cada uno revoloteando alrededor de sus piernas mientras ella subía uno a su regazo y simplemente los acariciaba. Revisando las hojas. Podando aquí y allá a veces. Rociando con algo sobre o debajo de las hojas. ¿Algún problema? Algunos ácaros. Bastante normal en las hierbas silvestres. Este producto los elimina, y a las hierbas les encanta estar libres de ácaros. ¿A ti no? Preguntó, y recibió un pequeño y soñoliento guiño del Fomantis en su regazo al girarse para mirarla. Foo. Estuvo de acuerdo y la sonrisa de Ivy se convirtió en una enorme mueca. Así es. Ella asintió, extendiendo la mano y abrazando al tipo de hierba contra su pecho. Honestamente fue súper lindo. ¿Has revisado a Phantump? Probablemente no tenga problemas, pero... Le revisé el muñón esa noche. Me ayudó a mantenerme despierta. Respondió y me miró fijamente. Tenía algunos problemas, pero también lo limpié. Fue raro, sin embargo. Me alegra que lo hayas pillado. Es un encanto. Sí, lo es, convino ella después de unos momentos. ¿Cómo supiste de ellos? Nunca había oído hablar de un fantasma. Ivy, dije, completamente seria, mirándola fijamente. Me encantan los Pokémon. Esa no es una respuesta, se quejó, pero sus Fomantis estaban ansiosos por su atención, así que los cambió por otro y comenzó a cuidarlos. Bueno. Saldré un rato entonces. Quiero, no sé, disculparme con el Goomy, quizás. En fin, vuelvo enseguida. De acuerdo. Ten cuidado. Gritó, y yo la saludé con la mano mientras salía de la cueva y me estiraba. Decidí simplemente caminar hasta donde estaba la cueva de Goomy, así que en lugar de liberar a Arcanine, llamé a mi compañero. ¡Miiei! Gritó Milotic, estirándose antes de girarse para mirarme y, para mi sorpresa, se inclinó suavemente y me abrazó con sus aletas. Hola, refunfuñé, pero aún así me abracé. Estoy bien. De verdad. Solo estoy molesta por no haber podido capturar ningún Goomies. Pero no me voy a rendir. Solo necesito probar algo diferente. ¿Quieres caminar conmigo? Milo. Sonreí mientras se desenvolvía, pero aún tenía una aleta que me rodeaba la mano. Caminamos de la mano por el bosque, disfrutando del ambiente. El sonido de los Pokémon inundaba el aire. ¿Crees que les gustaría que hiciéramos llover? Pregunté, y Milo asintió, lo que me hizo reír, porque él definitivamente no lo sabía. Pero de todas formas, solo quería hacerme feliz. Eres un completo imbécil. Debería llamarte Gober. La evolución de un Goomy. Bromeé, y por un momento pareció ofendido, inflando las mejillas y golpeándome la nariz. Vale. Vale. No eres un Gober. Eres mi compañero especial. El mejor Milotic del mundo. Millie. Trinó, dándome la razón y me reí mientras seguíamos caminando. Pronto encontramos la cueva y no vi ningún rastro de baba ni nada, así que me giré hacia donde estaba el pequeño estanque. Estuve mucho más silencioso cuando encontré los arbustos que Arcanine y yo habíamos atravesado y esta vez miré a través de ellos muy silenciosamente. Vaya. Goom y Goom. Goom. Charlaban en voz baja. Cada uno masticaba alegremente las hojas alrededor del estanque o se metía en el agua turbia y la bebía, con aspecto renovado cada vez. ¡Qué monada! Susurré mientras observaba. Pero al final tuve que tomar una decisión. Así que saqué una valla de mi mochila y le hice señas a Milotic para que se quedara. Luego me aseguré de hacer un poco de ruido mientras me arrastraba por el arbusto. Los Goomies, al igual que la última vez, rápidamente trabajaron para desaparecer y esconderse.
Pero aparecí completamente a la vista, y con unos pocos momentos de trabajo agarré un montón de hojas de las copas de los arbustos, los lugares a los que los gomis no podían llegar, y luego caminé hasta el borde del estanque. Esta vez no hubo nadie que se asustara justo en el medio, sino que coloqué las hojas hacia abajo y luego la valla que rápidamente corté en pedazos y los coloqué sobre las hojas. Disculpen si los asusté antes. Espero que sigamos siendo amigos, expliqué mientras me levantaba lentamente y retrocedía. Milotic, haz la danza de la lluvia. Grité con calma, pero no en voz baja, y unos instantes después, la lluvia cayó en el estanque. Una nube se cernía sobre él. Espero que lo disfruten, dije mientras finalmente volvía entre los arbustos. Milo. Creo que voy a ir despacio. Vamos a explorar un poco más. Hay un lago allá arriba que podemos visitar. Millie. Guau. Guau. Guau guau. Eran tan lindos. Estaba escondido detrás de unos arbustos con Milotic mientras observábamos a un pequeño grupo de Whopper jugar en la zona baja. Un Quaxire más grande estaba a mitad del río, flotando y vigilándolos. ¿Crees que les importará si salimos a jugar? Milo respondió Milotic y, para mi sorpresa, se elevó del suelo y voló sobre los arbustos tras los que me escondía. Milo. Milotic. Saludó, alejándose del río, pero aún así, el Whopper se movió al instante, listo para huir, mientras el Quaxire sacaba su enorme cabeza del agua, mirando a Milotic con cara de tonto. ¡Qué lindo! Pero entonces Milotic los saludó de nuevo. Milo. Milotic. Y simplemente flotó hacia el río un poco más abajo y se metió, luego me miró. Los Whopper lo observaban atentamente, pero se movió y casi cayó al agua mientras yo me deslizaba entre los arbustos, pero hice lo mismo que Milotic. Hola. Disculpe. No le molestaremos. Seguí el camino de Milotic hasta el río y me acomodé a su lado. Milo. Trinó para mí y para el Whopper, y para mi deleite, se relajaron con el canto de Milotic. Eres un completo Chad. Sonreía con aires de tontería mientras él me daba una serenata a mí y a los Whoppers. Incluso el Quaxire había sacado la cabeza del agua y se mecía un poco al ritmo de la canción de Milotix. Causó la calma sobre el río, y para mi deleite, uno de los Whoppers. Probablemente el más valiente. Saltó, se posó a mi lado y trinó con Milotic. No cantaba tan bien, pero era como ver a un niño pequeño intentando cantar con un adulto. Era adorable. Le sonreí al Whopper, y como ya lo tenía todo bajo control, metí la mano en mi bolso. El Whopper seguía en silencio, y casi lo hago yo también, antes de calmarme y sacar lentamente una valla. ¿Quieres un poco? Le pregunté, y un momento después recibí una sonrisa de alegría. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué tal si lo parto y los demás también? Y así lo hice. Con un poco de trabajo, partí la valla y le di un trozo al Whopper más valiente. Quien también se llevó una parte más grande. Los otros dos se acercaron lentamente y, cuando les ofrecí la valla, su vacilación desapareció poco a poco y pronto tuve un pequeño grupo de Whoppers a mi alrededor. Se sentaron a mi alrededor, con las caras cubiertas de jugo de bayas, y cantaron junto con Milotic. ¡Ah! Mi corazón. Al final fue una explosión la que me alejó de los Whoppers, y rápidamente arrojé Dragonite, mientras devolvía a Milotic. Vamos, tenemos que irnos. Grité mientras saltaba a sus brazos, y ella se desvaneció en el cielo. La explosión había levantado una nube de polvo, aunque me alegró saber que no era humo. Solo polvo. Y entonces llegamos. Prácticamente al instante, Dragonite simplemente apartó el aire de ella mientras corría hacia la fuente. Allí estaba Ivy. Venusaur y la causa de la explosión de polvo. Un golem. Por suerte, respiré aliviado al ver que Venusaur lo había dejado inconsciente y se encontraba de pie, protegiéndolo, frente a Ivy, contra el pequeño grupo de Gravelers y el grupo ligeramente más grande de Geodude. Una horda. Rayo solar. Gritó Ivy, y un instante después Venusaur empezó a absorber energía hacia su flor, lo que hizo huir a muchos Geodude, aunque solo provocó que el Graveler se volviera más agresivo. Rocas arrojadas impactaron a Venusaur, pero un instante después todo terminó. La explosión de energía solar inundó al grupo y los dejó sin fuerzas. No desmayó por completo a muchos de los Graveler, pero el daño fue suficiente como para que, independientemente de lo que los hubiera enfadado con Ivy, ahora estuvieran más interesados en irse.
Observé cómo Geodude ayudaba a los Graveler, y estos ayudaban al Golem, a levantarse y luego a salir del claro. Aterricé junto a Ivy un momento después. ¿Estás bien? Sí. Es que, estaba explorando y pisé un Geodude. Y entonces atacó, así que le pedí a Clefy que lo noqueara, pero él pedía más, y aparecían más. Exclamó un poco exasperada. Qué asco, murmuré, pero le di una palmadita en el hombro. Bien hecho. Gracias. Sonrió tímidamente antes de suspirar de cansancio. ¿Puedes pedirle a Chansey que cuide de Venusaur? Se llevó un montón de rocas allí. Sí. Chansey. Te toca. Chansey. Chance. Gritó mientras se acercaba rápidamente a Venusaur. Tras unos instantes de recuperación, se veía mucho mejor sin las marcas en la cabeza. Eso dio un poco de miedo, añadió Ivy tras observar un momento a Venusaur. A mí también me ha perseguido un Geodude. El Monte Luna estaba lleno de ellos, pero nunca había visto un enjambre entero como ese. Es este lugar. Me refiero a Kitakami. Los Pokémon no están tan acostumbrados a los humanos. Me encogí de hombros mientras me acercaba y acariciaba las mejillas de Venusaur. Lo hiciste genial. Gracias por proteger a Ivy. Ven. Venusaur. Vicky. Claro que Venusaur me protegió. Es mi compañera. Claro, dije con una sonrisa. En fin. Los Pokémon de aquí. Esa reacción de enjambre. Eso es algo que harían contra un Pokémon que intentara comérselos. No están acostumbrados a los humanos. Así que reaccionan con toda su fuerza. Da miedo, repitió Ivy. Yo solo sonreí. Ellos también están asustados. Por eso se portaron así. Pero no todos los Pokémon van a hacer eso. Estaba jugando con Wooper. Son tan lindos, Ivy. ¿Atrapaste uno? ¿Eh? No, solo estábamos jugando, y entonces oí la explosión, así que vine corriendo. Oh. Disculpa, ¿quieres volver a buscarlos? Preguntó, con un tono bastante descorazonado, y tardé un momento en comprender a qué se refería. Ay, no. No iba a capturar a un Wooper. Son monas, sí, pero ese grupo era una familia pequeña, y no creo que ninguna quisiera pelear. Me encogí de hombros. No podía obligar a las monas a una pelea donde las alejaría de su hogar. Claro. Como Fomantis. La mayoría tampoco quería salir de casa. Aceptó y nos sonreímos, pues estábamos en la misma onda. ¿Te apetece montar en Dragonite y buscar Pokémon chulos en otra zona? Hay un bosque al norte del lago que podría tener algo chulo. Le ofrecí, e Ivy pensó un momento y asintió. Sí. Me gustaría eso. Vaya, hay tanta niebla. Sí, me pregunto qué causa esta niebla. Aunque es bastante bonita, murmuré al aterrizar en un bosque denso y brumoso. Arrastra, dijo Dragonite, mirando alrededor del bosque con irritación. ¿Qué pasa? ¿No te gusta la niebla? Arrastra. Dragonite, dijo ella, sacudiendo la cabeza. Entonces, que vuelvas. Descansa un poco. Gracias, Dragonite, añadí, y ella asintió mientras desaparecía. Ah. Me toca a mí entonces. Dijo Ivy de repente mientras yo buscaba una Pokébola. Sal. Free. Proclamó Butterfree mientras flotaba instantáneamente alrededor y luego, para mi diversión, prácticamente se estrelló contra el cabello de Ivy, abrazando y frotando los mechones verdes. Sin mantequilla. Se rió Ivy mientras luchaba débilmente contra sus intentos de amar a su entrenador. Has hecho un gran trabajo. Butterfree te quiere de verdad. A veces casi demasiado. Vamos, Butterfree, estoy intentando presumir. Le rogó Ivy, y un momento después, por fin se soltó antes de pasar volando y frotar su mejilla contra la de ella. Oh. Calla, exigió, pero seguía sonriendo y se sonrojó. Vale. Butterfree. Usa flash. Gritó y parpadeé al instante, cuando un foco brillante se iluminó en el oscuro y brumoso bosque. Libreada. Genial. Tienes flash para cuando entretienes a la gente. ¿Parar? Es cuando usas movimientos de sustitución y de sueño y solo intentas reducir el poder de alguien. Recuerda que te lo conté. Sí, dijo nerviosa, sonriendo. Lo recuerdo. Es mi táctica favorita. Solo que no sabía que se llamaba ganar tiempo. Ay. Ivy va a ser una luchadora fiera. La molesté y ella me refunfunó. Después de todo, gané todas mis insignias.
¿Cuántos líderes de gimnasio te miraron como si realmente no quisieran darte la insignia? Continué bromeando, y entonces las orejas de Ivy se pusieron rojas y me di cuenta de que tal vez en realidad había tocado algo. Y Ivy, dije bromeando. Era el gimnasio de lucha en Saffron. Parecían muy confundidos porque yo solo usé a Butterfree y el líder del gimnasio usó a todo su equipo. ¿Él nunca hizo nada? Increíble. Buen trabajo. Fue un poco vergonzoso. Ni hablar. El único avergonzado fue él. Qué ganas de ver tus partidos de la Liga Índigo. Apuesto a que va a ser divertidísimo. En fin. Butterfree. Guíanos el camino, ¿vale? Gratis. Sin mantequilla. Vamos, dijo Ivy y se marchó pisando fuerte. Yo solo me reí mientras la seguía. ¿Qué crees que hay por ahí? ¿Hay más plantas? Obsesionado con la hierba. Admite que ya eres un entrenador mono, exigí. No lo soy. Jeje. Seguí riéndome de ella. Había estado bromeando con Ivy llamándola entrenadora de hierba mono desde que éramos niños. Creo que no hay muchos tipos de hierba por aquí. Quizás más Phantumpo poltergeist. Este parece su tipo de guarida, G. Guarida. Me reí entre dientes e Ivy me miró confundida. Poltergeist es de tipo planta y fantasma. Así que acecha. ¿Lo pillas? Vicky, dice Ivy, mirándome con decepción y asco. Espera. ¿Otra especie de fantasma y hierba? Sí. Qué raro. Los fantasmas son bastante raros. Así que dos de ellos también son tipo planta. Son raros en canto. Hay muchos de tipo fantasma por ahí. O sea, estoy aquí para cazar a otro también. Espera, ¿cuál? Solo el más lindo, el mejor. El Pokémon de tipo fantasma más asombroso que jamás haya existido o existirá jamás. Proclamé en voz alta y sin dudarlo. Luego respiré hondo. Mimikyu. Grité con fuerza, sobresaltando a Ivy y Butterfree, quienes se sobresaltaron para mirarme. ¿Hay algún Mimikyu aquí? Quiero ser amigo. Vicky. ¿Por qué gritas? ¿Y si nos ataca un Pokémon? Entonces nos encargaremos de ello. Este es el primer plan para encontrar un Mimikyu. Gritad bien fuerte llamándolos, y ojalá alguno oiga y quiera ser su amigo. Ivy me miró fijamente y puso los ojos en blanco. Solo a ti se te ocurriría encontrar un Pokémon gritándolo muy fuerte. Bueno, claro, si Mimikyu no fuera el Pokémon más lindo y genial de la historia, no funcionaría, pero si sabes que es un Mimikyu, sabes que esta es la mejor manera de encontrarlos. O al menos eso creo, Mimikyu. ¿Estás ahí? Grité de nuevo, recibiendo un segundo sobresalto de Ivy. Vicky. Para allá. Siseoi me dio un golpe en el brazo. Ninguna violencia física me impedirá encontrar a mi nueva mejor amiga, Mimikyu, le dije con firmeza, y luego me giré. Mimikyu. ¿Quieres ser mi amiga? El bosque estaba en silencio y la niebla amortiguaba mi voz. Esperé un rato mirando a mi alrededor con esperanza, mientras Butterfree continuaba iluminando nuestra área. Pero no salió nada. Vamos. Sigamos caminando. Quizás nos topemos con algo, ofreció Ivy y asentí lentamente. Mimikyu. ¿Estás ahí? Ivy simplemente suspiró mientras me tiraba. No es que me haya rendido ni nada. O sea, estoy seguro de que con el tiempo encontraré uno, solo esperaba tener algo más que añadir a mi equipo. Ivy ya capturó a Fomantis y a Phantump, y yo no he añadido nada nuevo. De verdad que esperaba encontrar algunas bellezas ya. O sea, claro que todavía no he subido a la montaña, donde estarán los Gible, pero no hay Goomy. ¿No hay Mimikyu? Me da pena. Kaku. Sí, lo sé. Uno pensaría que habría encontrado una docena de Pokémon con ganas de salir de aventuras, viajar por el mundo, comer bien y volverse tan fuertes como leyendas. Pero sigo asustándolos. Este lugar, ustedes, los Pokémon, no están acostumbrados a los humanos. Así que o atacan con todas sus fuerzas o huyen. Probablemente porque creen que los vamos a comer o algo así. No es así. La única razón por la que los sostengo es para no dejarlos paralizados en el suelo. Le informé a la pobre Starly que estaba en mis brazos. Él y sus amigos habían decidido atacarnos. Sin motivo alguno. En absoluto. Bueno, sí, había estado gritando. Y el sol se ponía, así que quizá desperté a algunos, pero no fue culpa mía. Estaba cazando a Mimikyu.
Butterfree es bastante bueno con esa espora aturdidora, le dije a Starly mientras le daba una última palmadita en la cabeza. Sus forcejeos se intensificaban a medida que la espora aturdidora se disipaba. De acuerdo. Te dejo ir, dije, soltando al ave mientras centraba mi atención en Chansei, que seguía curando al Staravia que había liderado la banda. Butterfree había liberado una espora aturdidora bastante grande y la mitad de las aves habían caído del aire y se habían estrellado contra los árboles. ¿Listo? Pregunté, y Chansei asintió complacido mientras saltaba rápidamente en el aire y se alejaba guiando a todo su grupo fuera del claro. Vicky, ¿puedes dejar de gritar, por favor? Preguntó Ivy, mirándome fijamente, pero la verdad es que se veía mona con las manos en las caderas y un poco inclinada hacia adelante. Bueno, era más imponente porque ella era más alta que yo, pero aún así. Abrí la boca para señalar una vez más lo que estaba haciendo, pero en lugar de eso solo suspiré. Sí, dejaré de gritar. Bien. Añadió Ivy con un bufido, y luego me miró con expresión un poco contrariada. Seguro que encontraremos uno, y cuando lo hagamos, sé que te harás amiga de ellos. Eso es lo que pasó con Goomy, refunfuñé, alejándome furiosamente hacia el bosque. Ay, Vicky, son circunstancias especiales. Eres genial con Pokémon, exclamó Ivy mientras corría tras de mí, rodeándome con la mirada y con cara de tristeza. No te preocupes, Ivy. De verdad admito al detenerme y girarme hacia ella. Solo estoy de mal humor porque mi exagerada suposición sobre este viaje se estrelló contra una montaña. Pero estoy decepcionada, no desanimada. Seguro que encontraré nuevos amigos. Ivy simplemente sonrió y asintió con la cabeza, y ambas compartimos una sonrisa. Oh, mira un Pikachu. Gritó Ivy y casi pude sentir mi cuello estallar mientras me sacudía para mirar hacia atrás en la dirección que Ivy miraba. Allí, escondido en las sombras de un árbol medio escondido, no había un Pikachu. Un Pikachu no se movía así. No tenía esa textura. Su cabeza estaba mal. Sus ojos no eran realmente ojos. Y sus orejas estaban un poco arrugadas. Salió e hizo un movimiento que me hizo darme cuenta de una cosa. Intentaba fingir ser un Pikachu, pero no lo era. Estaba haciendo un pequeño baile. Dándose a conocer. Llamando la atención. Las acciones de un depredador emboscador que mi cerebro notó, pero ignoró porque estaba demasiado ocupado con lo que veía. Mimikyu. Grité, y al instante la atmósfera cambió. Sus acciones se detuvieron. Se quedó quieto y luego todo su cuerpo se sacudió para enfocarse completamente en mí, con un horrible rechinamiento que me recordó a huesos rechinando entre sí. Todo el bosque pareció quedarse en un silencio sepulcral ante el ruido, como si todo supiera lo que significaba ese ruido y se escondiera de él. Cu. Respondió, y si yo fuera cualquier otro entrenador, diría que el ruido era casi escalofriante. Una especie de voz chirriante, etérea y errónea, nada que ver con la dulzura de un Pokémon normal gritando su nombre. Vicky. No creo que sea un Pikachu. Tartamudeó Eevee. Sí. Es un Mimikyu. Solo fingen ser Pikachu. Hola. Me llamo Vicky, ¿quieres que seamos amigos? Pregunté, y como si mi respuesta fuera un detonante, de repente apareció. Cu. Gritó con un grito escalofriante mientras cargaba en zigzag, con sus ojos como estrellas de intención concentrada, sus garras de sombra deslizándose fuera del traje y luego disparándose hacia la tierra en un instante, empujándolo hacia arriba y hacia adelante. ¡Ah! Gritó Ivy, pero yo apenas le prestaba atención. El Mimikyu volando hacia mí con sus garras oscuras levantadas y sus ojos gemelos brillando como estrellas de intención enfocada estaban atrayendo toda mi atención. Hiedra. El oscuro bosque neblinoso no parecía tan intimidante con Vicky a su lado. La rubia seguía gritando en la niebla y esperando con entusiasmo, como si en cualquier momento un Mimikyu saliera de la niebla y fueran mejores amigas para siempre. Ivy tuvo que admitir que era bastante probable. Vicky tenía esa energía. Los Pokémon parecían adorarla, y ella a ellos. Bueno, su energía y sus bolsillos aparentemente infinitos llenos de bayas. Aunque eso no hizo que este bosque fuera menos espeluznante. El sol casi se ponía, lo cual no era precisamente el momento elegido por Ivy para pasear por el bosque, pero Vicky quería hacerlo tarde en la noche. Mejor oportunidad de encontrar a un lindo Mimikyu. Dijo. Ivy simplemente se preguntaba qué encontraría en un bosque tan brumoso, ya que todos estarían escondidos ya que no había luz solar. Y Vicky estaba siendo Vicky. Mimikyu.
Busco un amigo Mimikyu. Y así sucesivamente. Al final, incluso Vicky dejó de gritar tanto mientras deambulaban. No encontraban gran cosa. La mayoría de los Pokémon que se acercaban huían en cuanto nos acercábamos demasiado. Mientras caminaban hablaron, y las cosas giraron en torno al intento bastante decepcionante de Vicky de capturar al otro Pokémon aleatorio que Vicky estaba segura de que quería, pero del que Eevee nunca había oído hablar. Está bien, Eevee. De verdad, admitió Vicky mirando hacia arriba. Solo estoy de mal humor porque mi exagerada expectativa sobre este viaje se estrelló contra una montaña. Pero estoy decepcionada, no desanimada. Seguro que encontraré nuevos amigos. Dijo, animándose. Ivy sintió una sonrisa al ver que Vicky volvía a la normalidad. La chica nunca dejaba que nada la deprimiera por mucho tiempo. Sonrieron juntas, mirándose. Entonces, justo por encima del hombro de Vicky, Ivy lo notó. Amarillo, con un par de orejas peculiares, aunque una parecía torcida. Una silueta familiar después de pasar tanto tiempo con Ash. Oh, mira un Pikachu. Dijo, y al instante hubo una reacción. Vicky se sacudió hacia donde miraba, rápido como un rayo. Ivy no lo entendía. Vicky no quería un Pikachu. Nunca había mostrado más que un interés pasajero en ellos. Aunque este se comportaba de forma extraña, Pikachu tenía buen oído. Sin duda debería haberlos oído y observado, pero en lugar de eso, estaba dando pequeños saltos en la hierba, como si intentara llamar su atención. Mimikyu, dijo Vicky, dejando escapar un sonido de sorpresa y asombro. Y al instante el bosque cambió. Ivy sintió que algo no estaba bien, algo de repente la oprimía. Entonces el Pikachu, que definitivamente no era un Pikachu, se giró, su cuello se quebró crujiendo con el movimiento, e Ivy sintió que el estómago le daba un vuelco. Horrorizada por lo que acababa de ver fluir a través de ella. Esto estaba mal. Incorrecto, 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 incorrecto. Cu. Dijo. Gritó. Gruñó. Ivy no sabía cómo describir el ruido. El roce de las almas, sus gritos, un ruido para advertir a todos del terror que se cernía sobre ellos. Ivy sintió que sus manos buscaban sus pokébolas. La gola de Venusaur estaba firmemente sujeta. Algo andaba muy mal. Vicky. No creo que eso sea un Pikachu. Admitió haber mirado fijamente los ojos falsos de la cosa que se hacía pasar por Pikachu. Y lo peor era que Ivy sabía cómo era un Pikachu. Sabía cómo se movía y cómo actuaba, y esa cosa estaba mal en todos los sentidos. Sí. Es un Mimikyu. Solo fingen ser Pikachu. Hola. Me llamo Vicky, ¿quieres que seamos amigos? Preguntó Vicky, y entonces, como si eso hubiera desencadenado algo, el Mimikyu se movió. Cucucucucucu. Gritó mientras se abalanzaba sobre ellos. Ivy lo vio todo. Unas garras oscuras y sombrías se liberaron de debajo, fuera lo que fuese. Luces brillantes emergieron no de la cabeza de la criatura, sino de su pecho. Su cabeza, de alguna manera, se dobló hacia atrás con un crujido que aún sonaba como huesos rotos. Y entonces saltó. ¡Ah! Gritó Ivy mientras se tambaleaba, retrocediendo la Pokébola en lugar de lanzarla entre ellos, aterrizando hacia un lado mientras se sacudía ante el repentino movimiento del Pokémon alzando el vuelo. Venusaur. Gritó su compañera, pero demasiado tarde, porque un momento después el Mimikyu se estrelló contra Vicky, e Ivy apartó la mirada, temerosa de estar a punto de ver la sangre de su amiga cuando esas oscuras y malvadas garras la golpearan. Cu. Cu. Hizo el ruido de nuevo e Ivy simplemente señaló a Venusaur, pero luego, cuando su compañero no hizo nada, Ivy levantó la vista. Vicky cayó al suelo por el impacto, pero no había sangre. En cambio, esos espantosos brazos de oscuridad la envolvieron casi varias veces, aferrándose a su pecho y sujetando sus brazos a sus costados, pero Vicky no tenía dolor. Hacía ruidos tranquilizadores con la boca. SHHH. Está bien. SHHHH. Susurró en voz alta. Venusaur caminó pesadamente para ver detenidamente lo que estaba sucediendo, pero no parecía preocupado. Ivy luchaba por mantener sus ojos fijos en una sola cosa. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando? Dame un segundo, Ivy. Te lo explico después, susurró Vicky, sin apartar la vista de... Bueno, parecía una muñeca. Crujía y crujía mientras Vicky sujetaba suavemente al Pokémon contra su pecho, aunque no fuera necesario, porque no parecía que lo soltara.
Ivy tuvo la oportunidad de mirar realmente y estaba confundida. ¿Era un muñeco de Pikachu? ¿O no? Ivy se levantó temblorosa y se desplomó contra la piel de Venusaur. Ben llamó en voz baja, apoyando a Ivy como siempre. Estoy bien, Venusaur, solo que, estoy asustado y confundido. Sin embargo, Vicky no le respondió. En cambio, siguió concentrada en el aterrador Pokémon pegado a su pecho. ¿Quieres que seamos amigos? Cucucu. Lo digo en serio. Sé quiénes son los Mimikyu. Sé por qué llevas ese disfraz, pero no me importa. Eres especial. Un Pokémon increíble que merece que alguien se preocupe por él, como todos los demás. Entonces, Mimikyu, ¿quieres que seamos amigos? Q. Cucucucu. Parecía divagar y Vicky soltó una risa tan alegre que incluso Ivy se relajó mientras se acurrucaba junto a... ¿Estaba llorando? Está bien, las lágrimas de felicidad también son buenas, ofreció Vicky, y se movió liberando un poco su brazo izquierdo para levantarlo y... ¿Frotó el pecho del Pokémon? ¿No dijo Vicky que era un disfraz? Ya basta de lágrimas. Seamos amigos, para siempre jamás. Ofreció Vicky, y eso pareció tener el efecto contrario, pues hizo que el Pokémon llorara aún más fuerte al jalarla con más fuerza. Jeje. Esto definitivamente compensó todo el viaje. La verdad es que lo he pasado fatal, ¿sabes? Le dijo al Pokémon con una sonrisa radiante. Pero esto, aunque no haga más amigos en todo el viaje. Conocerte, valió la pena. Luego abrazó al Pokémon con más fuerza contra su pecho y ambos parecieron disfrutar del abrazo. Todavía no tengo ni idea de qué pasa, susurró Ivy un poco molesta, aunque la escena fuera, un poco tierna. Todavía estaba un poco asustada por el Pokémon más extraño y espeluznante que jamás había visto. Una especie de Pikachu fantasma zombie. Esto era tan espeluznante. Primero Phantump, y ahora Mimikyu. Si Ivy no hubiera conocido a Lucario y Riolu, y capturado a su propio Fomantis, estaría huyendo de esta región a toda velocidad, porque este lugar era espeluznante. Mimikyu, tienen que disfrazarse, explicó Vicky de repente en voz baja, mirando a Ivy a los ojos por un instante, antes de volver a su nueva amiga y sonreír. No es su culpa. Mirar a un Mimikyu de frente provoca alguna reacción con casi todo. Algunos Pokémon y personas sufren infartos por eso. Básicamente, su cuerpo da muchísimo miedo. O simplemente tienen alguna habilidad rara, no estoy seguro. Pero y no importa, porque en realidad solo quieren ser amados. Por eso se disfrazan de Pikachu. Así quizás alguien los amará como si fueran un Pikachu. Vicky sonrió y se levantó. Pero no me importa el disfraz que lleve Mimikyu, porque no me encanta el disfraz. Me encanta el maravilloso Pokémon que lleva dentro. Kujikuk. Uk. 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 El Pokémon empezó a llorar y desde el pecho. Ninguna Ivy se dio cuenta. Había dos pequeños agujeros por los que el Pokémon de dentro miraba, y definitivamente era allí donde estaban sus ojos, porque los torrentes de lágrimas habían pillado incluso a Vicky desprevenida mientras la chica intentaba desesperadamente consolar a su nuevo Pokémon. Lo sostenía contra su pecho y lo mecía suavemente. Claro que Vicky capturaría al Pokémon más raro de todos los tiempos amándolo, aunque fuera aterrador. A Ivy le recordó a Feebas. Le recordó a Ivy que Vicky era la única que sabía cómo convertir a Feebas en Milotic. La única que había amado a ese feo pez lo suficiente como para ayudarlo a convertirse en el Pokémon más hermoso del mundo. Pero ese era el secreto familiar de Vicky, y jamás iba a admitirlo. Ivy se desplomó en el suelo contra Venusaur y decidió relajarse un poco para que su corazón dejara de latir tan fuerte. Esta fue solo otra aventura de Vicky. Los Mimikyu eran aún más lindos en la vida real que en la pantalla. Imagina una especie de peluche tonto, andrajoso y desgastado, pero desesperado por ser amado. Abracé a mi Mimikyu más fuerte, jurando que llenaría a este Pokémon con tanto amor que nunca volvería a preocuparse por él por el resto de su vida. Vamos, Vicky. ¿Por qué no nos vamos de aquí? Hace frío, exigió Ivy, mientras la chica se incorporaba de donde había estado sentada contra Venusaur, recuperando el aliento. La miré con disculpa. Ivy se llevó un buen susto. Yo también lo habría hecho si no estuviera ya preparada. Podía sentir la mezcla de hojas y ramas que se rompían cada vez que Mimikyu se movía demasiado rápido. Tendría que conseguirles algo de mejor calidad pronto para que su disfraz no crujiera tanto. Y los brazos de sombra eran simplemente su forma de interactuar con el mundo.
Pero debe ser realmente aterrador verlos volar por los aires preparándose para un ataque Glomp. Claro. ¿Me dejas salir, Dragonite? Sí, este bosque da muchísimo miedo, quiero irme de aquí, dijo Eevee y sonreí. Ya había aguantado bastante esta noche. Sal, Dragonite. Grité, y apareció con un bostezo silencioso mientras miraba a su alrededor, temblando de nuevo ante la fría niebla. Pero luego me miró y bajó la vista para ver a Mimikyu. ¿Arrastrar? Este es Mimikyu. Mi nuevo amigo. Cucu saludó Mimikyu, y Dragonite se quedó mirando un rato antes de asentir lentamente. Track dijo sin rodeos. Y luego se volvió hacia Eevee y le ofreció los brazos. Au. Eevee corrió después de devolver a Venusaur y saltó, y luego caminé hacia ella y con un poco de trabajo me subí a su espalda. Entonces partimos hacia el cielo sobre el bosque, libres de la niebla. Mimikyu me sujetó con más fuerza ante el repentino movimiento, pero me alegró ver que Dragonite no parecía molestarles. Eso fue bueno. Solo un corto vuelo después aterrizamos fuera de la cueva y todos entramos para comprobar que todavía estaba vacía, lo cual estaba. ¿Trad? Preguntó Dragonite y se acercó al fuego, extendió las manos sobre él y luego me miró. Claro, vamos a calentarte. Hace un poco de frío. Solté a Arcanine con dificultad. Mis brazos seguían envueltos en el abrazo de Mimikyu, que se había apretado durante el vuelo, pero se había aflojado ahora que estábamos en la cueva. ¿Arco? ¿Arcanine? Preguntó, olfateando a Mimikyu, quien apenas se apartaba un poco de mí para ver qué quería Arcanine. El olfateo continuó y empezó a sumergirse bajo el disfraz de Mimikyu. A Mimikyu, por supuesto, no le gustó eso, y su cola de madera se lanzó hacia adelante y la golpeó justo en la nariz. Arco. Gritó sorprendida, pero no de dolor, y me alivió notarlo. Pero luego se volvió competitiva. Arco. Arco. Ladró, y un momento después casi me caigo al suelo cuando Arcanine extendió la mano y mordió el martillo de madera de Mimikyu. Entonces decidió que el tira y afloja era el juego de la noche. Cucucú. Pareció sisear Mimikyu, pero entonces Arcanine casi me hace caer al suelo cuando decidió que el juego había comenzado. Arcanine. Grité, pero a ella no le importó, mirando fijamente a los ojos a Mimikyu, quien aparentemente estaba dispuesta a competir tanto como Mimikyu se negaba a soltarme, y así me arrastraron por la cueva ya que no podía competir con más de 300 kilos de perro de clase mundial queriendo jugar. ¿Ayuda? Le pregunté a Dragonite, quien simplemente resopló e ignoró mi situación, ya que Eevee se había encargado de encender el fuego y lo estaba avivando. Eevee también me ignoró. Así que me arrastraron por la cueva luchando desesperadamente por permanecer de pie. Me había costado mucho trabajo lograr que Mimikyu finalmente me soltara, para poder cocinar la cena, pero para mi felicidad, el juego anterior de Arcanine en realidad había aflojado a Mimikyu y ahora estaban descansando sobre el pelaje de Arcanine, aparentemente bastante felices por el calor. Aunque sus ojos nunca se apartaron de mí. Y cada vez que los miraba, les dedicaba una sonrisa feliz que los animaba. Iba a llenar ese Pokémon con tanto amor. Gracias, Vicky. Claro, Eevee, es lo mínimo que puedo hacer después de esta noche, le ofrecí, entregándole un tazón de arroz con curry que picaba muy poco, pero que llenaría a Eevee enseguida. Era lo que Chansey también iba a comer. A Mimikyu le gustaban las especias, lo que me hizo suspirar. ¿Por qué tenía tantos fanáticos de las especias en mi equipo? Al menos me facilitó la cocina. Preparé un montón de comida para Arcanine y Mimikyu, que estaba casi lista. Me apresuré a retirarla del fuego y preparé un plato para Mimikyu. ¿Mimikyu? Pruébalo por mí. Dime si te gusta, ¿de acuerdo? Pregunté, y saltaron de Arcanine y corrieron hacia mí, haciéndome reír mientras zigzagueaban y prácticamente trepaban por mi brazo, mirando primero la comida, luego a mí y luego a la comida. Jeje. No pasa nada, me encargo de que todos mis amigos coman. Es picante, así que dime si te gusta, ¿vale? Cucú. Respondieron mientras se comían el plato, y su disfraz prácticamente se les cayó encima. Sujeté todo con firmeza mientras dejaba que Mimikyu comiera. Un momento después se apartaron y el plato quedó completamente limpio. Cacucucucucu. Cucuc. Ucucucucu. Ucuc. De repente, empezaron a hablar, prácticamente vibrando, mientras sus manos de sombra se deslizaban y me agarraban del brazo.
Supongo que eso significa que te gustó, confirmé y la cabeza de Pikachu se movió rápidamente hacia arriba y hacia abajo, crujiendo cada vez. Me di cuenta de que Eevee se estremeció ante el ruido. Me alegro, dije simplemente, dejando el plato y dándole un fuerte abrazo a Mimikyu. ¿Quieres pasar un rato conmigo mientras doy de comer a los demás? Pregunté, y recibí otro asentimiento que me crujió la espalda. Así que los levanté hasta mi hombro y los dejé acomodarse, aferrándose con garra de sombra. Me levanté y tarareé una canción mientras preparaba la comida de Arcanine. Mimikyu estuvo acurrucado en mi mejilla todo el tiempo. Después de cenar, me acomodé en mi saco de dormir con un Mimikyu todavía abrigado para acomodar todo un poco. Bien. Como dije, me llamo Vicky. Victoria Ferrous. Soy de Ciudad Verde, en la región de Kanto, que está muy al sur. Cucucu. Sí. Estoy aquí para hacer nuevos amigos. Tú eres el primero. Añadí, sin poder resistirme a agacharme hacia Mimikyu, que estaba acomodada en mi regazo, para acariciarle el costado. Cucu. Sí. Es increíble. Me alegro muchísimo de haberte encontrado. Pero debería explicarte lo que estoy haciendo, porque aunque me alegra que te quedes conmigo para siempre, hay algunas opciones que puedes elegir. También tengo algunas preguntas. Así que voy a hacer esto. Extendí ambas manos y las puse frente a Mimikyu. Vamos a jugar a las preguntas para conocernos y estar de acuerdo. Mimikyu asintió mientras inclinaba un poco la cabeza hacia mis manos, preguntándose a qué me refería. ¡Qué monada! La cabeza del disfraz se inclinaba con ellos y era muy adorable. El crujido del hueso al romperse, no tanto, pero la sensación incómoda también era parte de su punto lindo. Primero que nada, ¿y eres niño o niña? Moví mis manos para indicar que la izquierda era niño y la derecha niña. Q. Entonces la mano de sombra de Mimikyu se extendió y tocó mi izquierda. Un niño. ¡Qué bien! Dije sonriendo. Bueno, siguiente pregunta. Soy entrenador Pokémon. Eso significa que entreno Pokémon para que sean lo más fuertes posible y los combato contra otros. Para que se hagan más fuertes, para proteger lo que me importa. A veces, solo para vengarme de la gente mala. Lucho por todo tipo de razones. ¿Quieres ser uno de mis Pokémon que lucha conmigo? ¿O no? Al instante, Mimikyu me agarró la mano derecha y tiró de ella hacia arriba y hacia abajo. Fue una lucha, pero tenía que asegurarme. ¿Seguro? Seguirás siendo mi amigo aunque no luches por mí. No quiero que elijas, vale. Me detuve al ser interrumpido por Mimikyu, que prácticamente se subió a mi mano derecha y empezó a dar saltos. De acuerdo. Lucharemos. En ese caso. Vamos a por una Pokébola. ¿Sabes qué es una Pokébola? Pregunté, y para mi sorpresa, asintió. Un momento después saqué una de mis bolas Premier y la sostuve entre mis manos. Esta es una Pokébola Premier. Me gustan más que las normales. Así que las uso como mis Pokébolas especiales. Todos mis Pokémon de combate van en Pokébolas Premier. Así que, Mimikyu, ¿me acompañas? Y antes de que pudiera terminar, se apretó contra la Pokébola y desapareció en la luz. La Pokébola solo sonó una vez antes de bloquearse. Sentí que mi sonrisa se extendía por mi cara cuando lo solté y él salió llorando y luego saltó hacia mí y me dio un gran abrazo. Me alegro por ti, Vicky, ofreció Eevee, aunque no sonaba muy feliz. Gracias, Eevee. Siempre he querido hacerme amiga de un Mimikyu. Admití, e Eevee frunció el ceño un segundo antes de encogerse de hombros. Siempre tuviste un gusto raro, pero supongo que ahora que no estamos en un bosque neblinoso, es bastante mono, un poco, admitió. Lo cual pronto supo que era un error. Mimikyu se movió, su cuello se rompió mientras se fijaba en Eevee, quien se estremeció ante la repentina atención. Cucucucu. Cu. Gritó, saltando de repente hacia ella. Tarareé, ignorando el grito de Eevee mientras Mimikyu la golpeaba en el pecho y la envolvía en un abrazo. Su mirada sorprendida pasó de él a mí. Solo le envié una sonrisa y un pulgar hacia arriba. Buen trabajo, Eevee. Les estás dando mucha confianza a mis nuevos amiguitos. Esta vez sí. Grité a la mañana siguiente. Con el sombrero en la cabeza. Mimikyu en mi hombro. Por fin un Pokémon tan pequeño y mono como para llevarlo a todas partes. Siempre era yo a quien mis Pokémon llevaban en brazos. Por fin podía disfrutar del sueño de ser entrenador Pokémon. Claro, Mimikyu no era mimoso si lo tocabas bajo su disfraz.
Se sentía más frío, no del todo húmedo, como una nada cuando su cuerpo se envolvía alrededor de mi mano, por ejemplo. Cuando lo acurrucaba por la noche. Pero estuvo bien. Mejor que cualquier Pikachu. ¡Ay! ¡Qué ganas tenía de encontrarme con Ash otra vez! Ja 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 ja. Ahora tenía el mejor Pokémon de hombro. Cucucu. Ah, perdón, solo me río de cosas que me divierten. Y me encanta que estés aquí. Le dije, ganándome un contoneo que probablemente era un rubor de mi nuevo amigo. ¡Qué mono! Exclamé, ganándome más contoneos. Seguí ignorando el ruido que hacía el hueso al moverse. Partí. Otra vez hacia la piscina de Goomy. Iba a seducirlos con vallas. Estaba seguro. Mimikyu fue mi compañero hoy, así que pudimos pasar más tiempo juntos, y honestamente fue un poco raro tener un Pokémon tan pequeño conmigo. Arcanine era uno de mis Pokémon más pequeños. Y pesaba más de 150 kilos. Fue muy agradable llevar a Mimikyu a todas partes, sintiéndose casi ingrávida. Cucu. Encontré un grupo de Goomy. Quería ofrecerles a todos que vinieran conmigo. Creo que los Goomy son geniales, y quería traer a todos los que quisieran venir conmigo de vuelta a Kanto. Pero los asusté. Me puso muy triste. Mi voz se apagó, reconfortándome con la presencia de Mimikyu. Había hecho un nuevo amigo. Podría volver a intentarlo. Pero eso no fue un fracaso. En realidad, no. Solo fracasas cuando te rindes. Proclamé alegremente, mientras Mimikyu alzaba su cola de martillo de madera junto a mí en señal de apoyo. Me encantan los Pokémon de hombro. Me escabullí entre los arbustos que conducían al claro lleno de Goomy, miré hacia afuera y me sorprendí por lo que vi. Nada. Nada de adorables niñitos empalagosos. Cucuc. Me susurró Mimikyu al oído, un sonido escalofriante. Pero a mí me pareció adorable. Estuvieron aquí la última vez, probablemente se fueron a casa. Me levanté, sacudiendo algunas hojas de mi sombrero, pero luego lo pensé mejor y agarré hojas de los arbustos y las amontoné en mi sombrero. Cucuc. Goomy come hojas. Así que pensé que podría darles un premio. La última vez que los vi, parecían gustarles estos arbustos, expliqué, y Mimikyu asintió con la cabeza de su disfraz, comprendiendo. Entonces, para mi sorpresa, extendió la garra, agarró unas hojas y las metió también en el sombrero. Él quería ayudar. Sonreí felizmente y, cuando mi sombrero se llenó, me aseguré de acercarlo a mi mejilla para tener un poco de contacto físico. Gracias, Mimikyu. Kakakukuku. Parecía tartamudear y me reí de su torpeza al moverse. Ignoraron el crujido de su disfraz. Cuando llegáramos a casa, le buscaría algunos suministros para deshacerse de él. Era bastante ruidoso. Luego caminé por el bosque. Había Pokémon por todas partes, pero me dejaron en paz. Esta vez no había grupos de Poochyena. Pero cuando me acerqué a la cueva de donde había venido el Goomy, lo oí. Los sonidos de la batalla. Aguanta. Gruñí mientras corría hacia adelante, sin importarme que quedaran algunas hojas. Salí de entre los árboles y me quedé quieto. Allí, frente al pequeño, estaba Goomy, sucio y andrajoso y usando cada gramo de su fuerza. Porque frente a él estaba un Ekans. Fue un pensamiento menor, pero recuerdo que uno de los animales que comían babosas en la tierra eran las serpientes y Mimikyu. Garra de sombra. Grité sin dudarlo. Mimikyu saltó de mi hombro con un grito. Cucucucucucu. Rugió y su garra emergió en un resplandor de oscuridad, pero a diferencia de la última vez que lo vi saltar en el aire con las garras extendidas. Esta vez fue un ataque. El golpe impactó a Lekans, que al instante giró la cabeza hacia mí al oír mi grito. Me dio tiempo suficiente para darme cuenta de que Lekans estaba ileso, a pesar de que el único Goomy intentaba desesperadamente impedir que entrara en su pequeña cueva. Pero lo ignoré. En lugar de eso, corrí directo hacia el Pokémon herido. Mientras la pelota se deslizaba, agarré rápidamente mi cinturón. Pero antes de que pudiera tirar a Chansey, me sorprendí. ¡Hey Go! El Goomy respondió a mi presencia con un placaje. Me golpeó el estómago y me dejó sin aliento, aunque no me dolió más. Extendí los brazos y, en lugar de sacar a Chansey, simplemente abracé al pobre Pokémon. Sobre todo para que no se hiciera más daño. No te preocupes. No te haré daño. Lo prometo. Estoy aquí para ayudarte. Hego. Emitió un gruñido ahogado, pero estaba cansado y herido y no pudo resistirse a mi movimiento secreto.
Let's Snuggle Forever no fue solo un movimiento de Mimikyu Z. Cucucu levanté la vista y vi a los Ekans en plena retirada, deslizándose entre un arbusto, y a Mimikyu acercándose corriendo. ¿Puedes abrir mi bolso? Le pregunté, y él inclinó la cabeza disfrazada y asintió. El segundo bolsillo interior a la derecha, el de la cremallera. Eso es. La poción. Es un atomizador. Un líquido morado. Y lo sacó. Mi sonrisa de agradecimiento casi hizo que mi pobre Mimikyu se derritiera en un charco. Ese es. Toma, ¿puedes rociárselo? Perfecto, así de fácil. Dije, guiando a Mimikyu, quien roció la poción sobre el Goomy, que era bastante difícil de sujetar, pero yo lo conseguía principalmente porque estaba mucho más sano que el pobrecito. Finalmente me relajé y se reveló que Goomy estaba en mucho mejores condiciones que antes. Me miró con sus ojitos y me fulminó con la mirada. Al menos creo que fue una mirada fulminante, pero más que nada era adorable. ¿Te sientes bien? Go. Respondió golpeándome en la cara con una entrada. Entre su forma pegajosa y su propio cansancio, no me dolió demasiado, pero me hizo caer de espaldas cuando se apartó de mí y aterrizó en el suelo. Eso fue un poco cruel, pero lo entiendo, murmuré, levantándome y frotándome la cara, ahora cubierta de baba. Un poco asqueroso, pero lo afrontaría. ¿Estás bien? Buh. Exigió, y se las arregló para interponerse entre la entrada de la cueva y yo. Allí me fulminó con la mirada. Este Goomy. Él o ella, me di cuenta de que no estaba seguro. Pero eran perfectos. Tan feroces. Un pequeño dragón de baba feroz. Quería abrazarlos fuerte, alimentarlos con hojas y bayas y elogiar su valentía. En cambio, respiré hondo, me levanté lentamente y me alejé unos pasos. Me solté con cuidado. De acuerdo. No vinimos a hacerte daño. ¿Ves? Nos alejamos de la cueva. No vamos a hacerte daño ni a ti ni a tus amigos. ¿Ves? Señalé mi sombrero, rodeado de hojas a pesar de haberlo abandonado. Te traje algo de comida porque quería verte. Go. Ellos y creo que rugieron sería la mejor descripción, pero era tan lindo que no podía pensar que fuera aterrador. De acuerdo. Mira, te escucharé. No voy a hacerte daño, susurré con calma, retrocediendo un poco más, incluso dejando mi sombrero en el suelo, aún cubierto de hojas, mientras retrocedía lentamente. El claro quedó en silencio un rato. Mimikyu volvió a subirse a mi hombro. Lo acaricié suavemente en señal de agradecimiento, pero sin apartar la vista del valiente Goomy, que estaba concentrado en mí. Luego, me senté lentamente, con las piernas cruzadas y esperé. Viscosidad. No respondí con calma. No me voy, pero no voy a hacerte daño. Solo quiero hablar. Goo. La pequeña bola de baba gruñó tiernamente y luego, para mi sorpresa, detrás de la pequeña bola de baba, otra asomó la cabeza. Goom. Go. Goomy. El valiente se giró y llamó a los demás, quienes escucharon, deslizándose de nuevo hacia las sombras de su pequeña cueva. El Goomy se giró hacia mí, pero yo no me había movido. Con calma, metí la mano en mi mochila y noté que el pobre animal se estremecía, pero en lugar de lo que debieron esperar, saqué una valla pecha y le di un mordisco. Le quité un trozo y se lo ofrecí a Mimikyu, donde desapareció rápidamente bajo su disfraz. ¿Quieres? Le ofrecí, y Goomy me miró fijamente y asentí. Aún era demasiado pronto. Así que simplemente me instalé. Hoy era el día, después de todo. Esto no había salido como quería, pero podía solucionarlo. Primero, solo necesitaba calmar al Goomy. Así que mordisqueé la valla y simplemente esperé. Poco a poco, incluso el más feroz de los Goomy se cansó de verme comer tranquilamente. Se acercó valientemente, con su carita fulminante, y se quedó corto, inflándose de nuevo, pero no reaccioné, ni huí, ni ataqué. Solo le di un poco de tiempo para que se desinflara. ¿Quieres un poco? Les ofrecí, y se movieron y volvieron a expandirse, haciéndolos parecer grandes. Vaya. Sí. Eres muy valiente y fuerte. Asentí, y eso solo hizo que se inflara un poco más antes de desinflarse. ¿Quieres agua? Le ofrecí, y Goomy se animó, pero luego se sacudió como si estuviera luchando contra sus propios deseos. Goom. Negó con un lindo y pequeño movimiento. Bueno, vale, pero voy a sacar mi agua, dije con indiferencia, mientras metía la mano en mi bolso y sacaba lentamente la cantimplora.
Aún brillaba cuando me metí la valla pecha en la boca para sujetarla, la destapé y, con indiferencia, la volqué suavemente sobre su cabeza. ¡Uy! Dije con mucha falsedad, mientras me sacaba la valla de la boca. Casi al instante, a pesar de ser un pequeño y gruñón pececillo, se acicaló bajo el agua y su color cambió a medida que se humedeció. Ni siquiera me había dado cuenta de que el pobre estaba un poco gris. Genial. Dijo después de que le cortara el agua, y luego se sacudió un poco, pero no se le escapó nada. A pesar de rodar por su cuerpo, se absorbió enseguida. Entonces, antes de que pudiera decir nada más, le metieron un trocito de valla de pecha en la boquita. Se tambaleó un poco. Luego, como que aspiró el sabor, antes de animarse. Genial. Exclamó, y sonreí y le ofrecí el resto. Me devoró la palma de la mano cuando lo agarró y luego se apartó para masticar la golosina con alegría. Jaja. Éxito. Fui a apoyar la barbilla en las manos, pero hice una mueca al ver la baba de la palma rozándome la barbilla. Me limpié la mano un momento en el pantalón y me froté la barbilla contra el hombro opuesto a Mimikyu, que seguía observando todo esto en silencio. ¿Te gustan las bayas de pecha? Pregunté, y Goomy, probablemente sin darse cuenta, asintió felizmente mientras masticaba la baya. ¡Qué monada! Entonces se dio cuenta a quién le había estado respondiendo y dio un lindo salto hacia atrás mientras me miraba fijamente. Mientras sigo comiendo la baya. Por supuesto que tenía la solución perfecta para esto. Saqué y otra valla de pecha. Bueno, un trocito. La verdad es que eran bastante grandes. Go. Jadeó sin apartar sus pequeños ojos de la valla mientras la agitaba. Supongo que podría darte otro, le ofrecí, y él dudó, mirándome con recelo. Pero entonces esbocé una sonrisa porque era demasiado guapo para guardárselo y se lo puse delante. Luego agarré otra valla y se la di a Mimikyu. Se portaba de maravilla, sin causar problemas ni nada, y agradecí mucho su presencia. Y también Pokémon de hombro. Gracias, Mimikyu, dije en voz alta, solo para que supiera cuánto lo apreciaba. Kaku, dijo sonando tímido, pero era lindo. Goomy se sobresaltó un poco, pero se calmó mientras seguía masticando la valla. ¿Quieres compartir algunas bayas con tus amigos? Pregunté, y Goomy se quedó quieto al darse cuenta de que se las había comido todas. Go. Goomy go. Dijo mientras daba otro pequeño salto hacia atrás, ya que se había acercado para coger la valla. No entendí bien a qué se refería, pero simplemente me encogí de hombros. ¿Qué tal si te doy unas bayas? No tengo por qué ser yo quien les dé una directamente. Metí la mano en mi bolso y saqué un puñado de bayas de diferentes tipos. Y se las ofrecí, pero había un problema. Goomy no tenía manos. Su mirada iba de las bayas a mí, luego a sus amigos, que no se escondían tan bien como debían. Asomándose cada vez más para ver qué pasaba. No voy a hacerte daño ni a ti ni a tus amigos. Creo que los Goomy son geniales, le expliqué y esperé. Luego, lentamente. El instinto protector del Goomy fue vencido. Lentamente. Volvió a ladrar, pero no para correr ni nada, sino para indicarme que lo siguiera con un movimiento de cabeza. No lo aplaudí porque podría asustarlo. Así que me levanté e incluso me detuve a recoger mi sombrero y un ramo de hojas. Luego lo seguí hacia la entrada de la cueva. Se plantó justo en la entrada, luciendo valiente y fuerte mientras me acercaba, e incluso se hinchó al verme acercarme demasiado. Entonces me instalé en un lugar lo suficientemente cercano y coloqué mi sombrero en el suelo y comencé a repartir la comida. Una hoja con un trocito de valla en la parte superior se encontraba cerca del valiente Goomy que me vigilaba con voluntad firme, solo permitiéndome una pequeña distracción de las vallas. Pero pronto más Goomy salieron de la cueva y emitieron gritos de alegría y alegría una vez que mordieron la valla. Bueno, después de un rato de miedo, nos acercamos cada vez más. Los pobres Goomies tenían miedo de mí. Simplemente tendría que colmarlos de amor y afecto. Incluso busqué mi cantimplora en mi mochila y empecé a echarle un poco de agua a cada Goomy que estaba a mi alcance, animándolos a todos cada vez. Pronto, incluso el más valiente Goomy cayó víctima de mis artimañas y se encontraba comiendo una deliciosa baya. Me senté allí. Rodeada de slimes. La reina de los slimes. Reina de todo. Goo. El ruido que escapaba del pequeño Goomy con el que estaba jugando era lo mejor del mundo.
Con el tiempo, mientras alimentaba y daba de beber a los Goomies, se ablandaron y empezaron a relajarse de verdad. Mimikyu incluso empezó a relajarse, pues estaba escondido bajo mi sombrero y emitía unos ruiditos adorables que eran sus ronquidos. Quiero decir, claro que sonaba como si fueran gritos de un maldito tipo haciendo eco desde muy lejos, pero él solo estaba roncando, así que fue lindo. Pero lo más importante. Tenía un Goomy en mis manos. Empujando ambas manos contra las mejillas de Goomies, las levanté y observé cómo su cuerpo se estiraba, lo que me valió un pequeño ruido feliz mientras se estiraban lentamente hasta que tocaron el suelo. Luego las solté y todo su cuerpo volvió a unirse con el sonido de risitas. Les gustó. Con la seguridad de que les gustaba que jugara con ellos, lo tomé de nuevo y comencé a moverlo de una mano a la otra, dejándolo básicamente caer en la mano inferior, antes de cambiarlo y dejarlo deslizar a la otra. Una risa absolutamente deliciosa llenó el claro diciéndome que había encontrado el juego perfecto para Gomi. Y a mí me recordó a todos esos juguetes de Slime que vi de niño en mi vida anterior. ¿Cómo se llamaba? Gak. Gak. Algo así. Solo que era una criatura viviente y respondía y reía mientras jugabas con ella. Impresionante. Gom. El valiente Goomy gritó una advertencia y todos los Goomies corrieron hacia la cueva. El que tenía en mis manos forcejeó contra mí, y rápidamente lo bajé para que también pudiera correr. Miré hacia donde Goomy miraba y me encontré con algo que no esperaba. La única criatura del bosque que no esperaba. Humano. Llevaba ropa bastante parecida a la de los residentes de Kitakami con los que había hablado. Así que me limpié las manos con indiferencia y me levanté. Sin embargo, me sentí envuelto en una mirada fulminante, porque alrededor de su cuello, había un Ekans muy familiar. Con la serpiente a su alrededor y su ceño fruncido, no parecía muy amable. Era difícil determinar su edad exacta. ¿Tendría 16 años? ¿Quizás 20? Estaba cubierto de barro y otras cosas. Cubriendo parte de su piel, era difícil distinguirlo. Y entonces se acercó mucho y al instante di un paso atrás y tosí. Repeler. El chico estaba cubierto de repel, y sabía por qué los Pokémon lo evitaban. Apestaba. Como mug destilado, pero no tan tóxico. Forastero. Hola, dije con voz entrecortada mientras me tapaba la nariz y me apartaba. El chico se burló de mis acciones. No sé por qué juegas con criaturas tan asquerosas, pero apártate. Llevo días rastreando este nido, exigió, y parpadeé. ¿Estás hablando de Goomy? Pregunté, mientras observaba cómo las cejas marrones del chico se fruncían en una mirada fulminante. ¿De qué más iba a hablar aparte de esos pequeños monstruos de la plaga? Preguntó, pero negó con la cabeza. Los ancianos me dijeron que estás en un viaje extraño. Me parece absurdo que andes solo por este bosque, así que te lo advierto. Poderosos Pokémon vagan por los bosques. Deberías irte antes de que te ataquen y te maten. Ofreció con cierta crueldad. Ladeé la cabeza y asentí lentamente. Sí, lo sé. Estoy aquí por los poderosos Pokémon. De hecho, intento hacerme amigo de los Goomy, pero los asustaste. ¿Amigos? Esas cosas transmiten las peores enfermedades y plagas. Deberías matarlas en cuanto las veas. Es la única manera de evitar que las cosechas se mueran. Tenía muchas dudas sobre lo que acababa de decir este tipo, pero discutir con alguien a los 10 años era bastante difícil. Pero era obvio que hablaba en serio. No soy de Kitakami, así que no conozco bien tu historia ni nada de eso. Pero los Goomy son bastante simpáticos. No son precisamente agresivos. Estoy... ¿Y qué tiene eso que ver? Si no están envenenando el agua, se están comiendo los cultivos. Devorando las hojas de los árboles hasta que mueren. Parpadeé y sentí que se me entrecerraban los ojos porque los Goomy no eran muy buenos trepadores. Todo lo que he visto de ellos indicaba que solían comer hojas cerca de la base de cosas como arbustos, no trepando árboles. Negó con la cabeza. No importa. Hazte a un lado. Es hora de matar a este nido Y. Esta vez fui yo quien lo interrumpió. Me moví para pararme justo frente al nido y lo miré con todas mis fuerzas. Tendrás que pasar por encima de mí si esperas ponerles un dedo encima. Amenacé, y como un reloj se decidió, él tomó su cinturón sacando una Pokébola de él y luego yo estaba a punto de hacer lo mismo, pero ya tenía un Pokémon afuera, Mimikyu había dejado de roncar y podía decir que mi sombrero donde estaba sentado en el suelo estaba enfocado en la amenaza. El adolescente al ver mi vacilación debió pensar que había ganado. Vamos.
Snorunt. Gritó, y parpadeé al ver al Pokémon de tipo hielo materializarse. Eso y los Snorunt no eran precisamente conocidos por ser poderosos y... Nieve en polvo. Muéstrale a este forastero el poder de Kitakami. Antes de que pudiera siquiera dar una orden, bueno, mi sombrero se movió del suelo. En un rápido zigzag, Mimikyu corrió hacia el Snorunt, que aulló, desviando el ataque y destrozándome el sombrero. Que instantáneamente fue alcanzado por la nieve y luego incluso comenzó a congelarse, pero eso hizo que el sombrero saliera volando y luego reveló que Mimikyu estaba ileso debajo. G. Mimikyu usó disfraz, además de su disfraz. ¡Monstruo! Gritó el adolescente, y luego hizo algo que de verdad no me esperaba. Lanzó algo que hizo un ruido metálico. Distrajo a Mimikyu un momento mientras se detenía para averiguar qué pasaba, y entonces el adolescente devolvió su Pokémon y corrió hacia mí. Grité, pero en lugar de atacarme, me agarró, me levantó del suelo, me echó sobre su hombro e intentó correr. Suéltalo. Grité mientras lo pateaba, lo que hizo que me soltara, y luego caí en una voltereta ninja y terminé de pie. Bien. Muere entonces. Gritó y luego se fue y... como muy rápido. Me volví hacia Mimikyu que estaba a medio camino de donde había caído el objeto lanzado por el adolescente y yo. ¡Ay! Él había corrido para venir a salvarme. Gracias Mimikyu. Grité con los brazos abiertos. Kakuku. Kuku. Gritó y se estrelló contra mí, mientras yo reía mientras su garra de sombra me envolvía. ¡Qué buen chico! Gracias por protegerme. Mi camisa se mojó un poco de tanto llorar. Pero no pasó nada. En lugar de eso, caminé hacia el objeto que habían tirado, parecía un hombrecito con forma de palito. Era un montón de trozos raros de madera enrollados. Me agaché y lo recogí, y noté un crujido que me resultó muy familiar. Ah. Es lo que usas para que se te suba el cuello del disfraz. Por eso cruje. Grité, y Mimikyu asintió levemente con su disfraz al oír mis palabras, haciendo precisamente eso. Un momento después, lo señaló con la garra, lo cual entendí fácilmente. Se lo entregué, observándolo desaparecer bajo su disfraz y oí el crujido que brotaba de él. Qué raro, ¿por qué lo lanzó? ¿Solo para distraer? ¿Acaso andaba por ahí con uno en el bolsillo? Me pregunté, mirando hacia dónde había desaparecido el adolescente, al menos el repelente ya no apesta todo el lugar, decidí, y me dirigí hacia la entrada de la cueva. Allí estaba el más valiente de los Gomi, sosteniendo la entrada. Temblando y temblando, pero no de miedo. Hacía frío. La nieve en polvo había caído por todo el claro y los dragones eran vulnerables al hielo. ¿Tienes frío? Pregunté, y me salió, bueno, si tuviera dientes creo que estarían castañeteando. Arcanine. Te toca. Lo siento, chica. Solo necesito un calentador otra vez. Llamé cuando Arcanine se materializó, y Arcanine se desplomó mientras buscaba una batalla. Me miró con ojos de cachorrito, pero yo solo sonreí y señalé a Goomy. Goomy, que ahora estaba completamente inmóvil, miraba fijamente hacia arriba al enorme Pokémon en su claro. Entonces Arcanine suspiró y estalló en llamas. El frío de la nieve se desvaneció, y rápidamente la nieve también. De hecho, cuando la nieve se despejó y se convirtió en agua, Goomy se relajó e incluso se acercó a un pequeño charco y bebió. Go. Goomy go. Llamó a Arcanine para mi sorpresa y ella ladró, luego bajó el hocico y empezó a olfatear. Después de unos momentos, le dio a Goomy un buen lametón que le estiró todo el cuerpo. Entonces, para mi diversión, Arcanine le dirigió una mirada que incluso pude reconocer como perro. Oh mierda, la cagué. Era bastante universal. Ella empezó a morder y lamer salvajemente, pero yo podía ver el problema muy divertido. Tenía baba en la boca. Y era un poco pegajosa. Me reí porque era divertidísimo. En cuanto pude mirarla sin reírme, la llamé y pasé un minuto con la mano en su boca limpiándole la baba. Arcanine se deshizo de su Goomy y ahora, de regreso en su Pokébola, se enfrentó a la horda de Goomy. Había un montón de ellos, y cada vez había más gente asomando la cabeza por la entrada de la pequeña cueva. El más valiente me miraba, y por una vez me gustó mucho su expresión. No tenía miedo. Me arrodillé y luego me senté frente a él. ¿Así que por eso le tienen miedo a los humanos, eh? Pregunté y la pequeña mancha asintió. Asentí y suspiré, sentando a Mimikyu en mi regazo. Se oía un crujido dentro del traje mientras Mimikyu lo reforzaba con la tela nueva.
Salían más Goomis mientras observaba. El miedo que me inspiraba había desaparecido, y en su lugar, había interés. Supongo que salvarlos de un humano malvado me daría un poco más de crédito. Pero seguía frunciendo el ceño. Si yo me fuera y cuando yo me fuera, él volvería. Ese chico. El cazador con los Ekans y el Snorunt. Volverá, dije, y el valiente Goomi se hinchó de orgullo mientras los demás retrocedían. Sí. Eso era lo que me temía. Eres muy valiente. Haces un gran trabajo protegiendo a tus amigos, pero incluso si lo vences, volverá con más Pokémon. Añadí, y Valiente se desinfló lentamente ante mis ojos. Asintió y luego gritó. Goom. Goomi Goo. Y todos los Goomi se desinflaron. Al instante noté el cambio. Empezaron a moverse. Cada vez más Goomi salían de la cueva, alineándose lentamente con los demás. Reconocí lo que era. Una migración. Valiente lo había descubierto. ¿La única forma de sobrevivir sería irse y buscar un nuevo hogar? No. Respondí, por mucho que quisiera capturar a todos los Goomi, o al menos a todos los que querían venir con él, me parecía mal hacerlo así. Así que tendría que manejarlo con mucho cuidado. Por mi propia moral. Escucha. Vivo en un lugar muy lejos de aquí. Se llama Kanto, y no tenemos ningún Goomi. Ninguno. Ni uno. Dije, atrayendo la atención, mientras hablaba en voz alta, pero le hablaba principalmente a Brave. ¿Goom? Preguntó Brave, pero no supe qué pregunta era exactamente. Así que metí la mano en mi mochila y saqué algo muy despacio y con cuidado, y lo puse en el suelo. Quiero ayudarlos. A todos ustedes. Goomi, son amigos. No son peligrosos, y está mal hacerles daño. Puedo ayudar. Por favor, déjenme ayudarlos, puedo sacarlos a todos de Kitakami, hasta Kanto. Tengo un establo, un lugar solo para mí donde guardar a mis Pokémon. Es seguro y cálido, con un gran río. Puedo llevarlos a todos allí. Y liberarlos. Podrán vivir allí a salvo. Se acabaron los cazadores que intenten hacerles daño. Ni siquiera los Pokémon que intenten comerlos. Será seguro, y haré una cueva solo para ustedes, donde podrán comer todas las hojas que quieran y jugar en el agua con los Milotic que ya viven allí. Luego metí la mano en mi mochila, en el bolsillo donde guardaba mis Pokébolas, y comencé a vaciarlas. Mira. Cada Pokébola puede llevar a un Goomi, y yo puedo transportarte sano y salvo. No habrá viajes peligrosos para encontrar un nuevo hogar. Será perfectamente seguro. Solo tienes que confiar en mí. Luego esperé, mirando a los ojos a docenas de Goomi, algunos tan pequeños que los más grandes los cargaban. Lindo. Goom, respondió el valiente Goomi con un tono bastante negativo, y lo tomé en cuenta y asentí. Lo sé. Escucha. No me conoces de verdad. Nos acabamos de conocer. Aún no me he ganado esa confianza, pero quiero ayudarte. De hecho, vine a Kitakami, a esta tierra, añadí, agitando la mano al ver sus miradas confundidas al oír el nombre. Vine a ver a Goomi y a traer a algunos de ustedes. Pero los traeré a todos si quieren. Sin límites. Tengo un montón de estas, añadí, señalando las Pokébolas que rodaban por ahí. ¿Goomi, Goomi, Goomi? La pregunta para mi sorpresa no era para mí. Cucucucu, respondió Mimikyu desde mi regazo, y no creo que la respuesta realmente satisficiera al Goomi. Quizás un buen juez de mi carácter. Sal, Milotic. Y Milotic apareció a mi alrededor, casi envolviéndome mientras flotaba sobre mí, arqueando el cuello hacia abajo. Le di un fuerte abrazo mientras él me devolvía el abrazo. Milo. Hola, compañero. ¿Puedes ayudarme? Los Goomi están en apuros. Quiero ayudar. Milotic. Trinó y miró al Goomi. Entonces empezaron a hablar. El trino de Milotic fue acompañado no solo por Brave, sino por muchas vocecitas de Goomi. Algunas sonaban muy deprimidas al llamar a Milotic. Pero tenía fe. Mi compañero era un completo desastre, y no había un solo Pokémon vivo al que no pudiera seducir. Milotic finalmente habló, no al Goomi, sino a mí. Frotó un poco su mejilla con la mía. Gracias, compañero. ¿Qué tal? Goomi. ¿Todos? ¿Se arriesgarían y vendrían conmigo? ¿O se arriesgarían y se adentrarían en la naturaleza para encontrar un nuevo hogar? Pregunté, y los Goomi, en conjunto, parecieron volverse unos a otros para preguntarse precisamente eso. Finalmente, el valiente Goomi se deslizó hacia adelante y gritó. Goomi. Go.
Lo siento, no entendí. Respondí porque sonaba serio, pero no tenía claridad. Goom, Goom y Go. Se hinchó y entonces el Go mismo vio. Cada uno se deslizó hacia una pokebola y la empujó lentamente. Zip. Campana. Zip. Campana. Zip. Campana. Y así sucesivamente hasta que no quedaron pokebolas en las que deslizarse. Rápidamente agarré mi bolso para servir más. Incluso le tendí algunos a Goomy para que me ayudara a capturarlos uno por uno. Hasta que finalmente, solo quedamos Brave y yo. Valiente me miró y se dirigió hacia una pokebola. Pero lo detuve. Agarré la pokebola antes de que pudiera. Espera. ¿Quieres ser uno de mis Pokémon? Pregunté, y Goomy me miró como si no entendiera. Detalles. Bueno, los llevaré a todos a mi establo, donde podrán vivir como quieran, pero soy entrenador Pokémon. Atrapo Pokémon para entrenarlos y hacerlos más fuertes. ¿Serás uno de los miembros de mi equipo? Viajarás conmigo, entrenarás y vivirás muchas aventuras. Y te prometo que te harás fuerte. Te ayudaré a evolucionar. El bosque estaba en silencio cuando le ofrecí el balón Premier a Brave y un momento después el ruido resonó. Zip. Campana. Pero la pelota principal en mi mano estaba vacía. Mi. Sentí que se me encogían los hombros. Seguro que al menos uno querrá entrenarse y ser mi amigo, respondí, y Milotic se inclinó y frotó su cabeza contra la mía. Fue reconfortante, pero un poco molesto porque yo tenía muchas ganas de tener un dragón de bala. Cucucucu. Gritó Mimikyu desde mi regazo. Era la primera vez en mucho tiempo que el Pokémon decía algo. Miré sus ojitos y vi compasión y preocupación a partes iguales. No te preocupes, Mimikyu dije, agachándome y abrazándolo. Que quiera añadir más Pokémon a mi equipo no cambia tu posición. Ahora somos amigos. Para siempre le dije, y solté una risita mientras mi camisa empezaba a mojarse de nuevo con las lágrimas de felicidad de Mimikyu. Así que esto no había salido del todo como quería. No pasa nada. Tenía una horda entera de Goomy para llevarme a casa. Les encantaría el terreno del establo, y jugaría con ellos, y con el tiempo uno se convertirá en mi nuevo mejor amigo. Sí. Vicky hizo un montón de amigos nuevos hoy. Simplemente no lo saben. Grité y Milotic se rió de mí, pero tuvo la amabilidad de ayudarme a recoger todas las pokebolas. Las organicé rápidamente en mi mochila, ya fueran ocupadas o vacías. De acuerdo. Vámonos, decidí, levantándome, pero, me pregunto qué habrá en la cueva, murmuré, miré hacia la entrada de la cueva de Goomy. ¿Milo? Sí, te queda un poco grande, amigo. Pero es hora de explorar. Miri asintió, frotándome una vez más, y luego acerqué la pokebola a su hocico. En cuanto desapareció, le di un apretón a la pokebola y me levanté. Vamos, Mimikyu. Echemos un vistazo. Cucucu. Me deslicé boca abajo y, con un poco de esfuerzo, logré colarme en la oscura cueva. Por desgracia, estaba oscuro y no llevaba linterna. Refunfuñando un poco, encontré algo útil en mi mochila. Un encendedor. Algo que no usaba mucho. Era un encendedor para fogatas, pero usé Arcanine con un clic y se encendió. Si no hubiera sabido que era una cueva de Goomy, me habría estremecido. Todo estaba cubierto de una sustancia viscosa. Kaikuku. Mimikyu parecía mucho menos entusiasmado con la cueva mientras miraba a su alrededor e incluso se estremeció cuando una gota de baba se deslizó y casi aterrizó en su disfraz. ¿Quieres quedarte con tu pokebola? Cucucu. Se negó al instante y sonreí ante su evidente cariño. Bueno, ¿qué tal si te quedas aquí? Le sugerí, levantándome el sombrero, y un momento después ya estaba metiendo su disfraz en el sombrero y acomodándose sobre mi cabeza. Podía sentir su extraño cuerpo deslizándose un poco entre mi cabello para sujetarse, pero no era doloroso, y la sensación de rasguño era bastante agradable en realidad. Está bien, vámonos. Empecé a arrastrarme más adentro. Resulta que la razón por la que Goomy eligió esta cueva no fue solo por la pequeña entrada. Genial, susurré en voz baja. Al otro lado del túnel, sin duda formado por un Pokémon. Probablemente un Geodude, un Gravelero o algo así, ya que solo medía unos pocos metros de ancho y de alto. Pero lo suficiente como para arrastrarme sin problemas. Incluso podía ponerme de pie si me agachaba bastante. Pero al final, se conectó a otro túnel. Se reveló la razón por la que Goomy la había usado. La salida estaba en lo alto de la pared de una cueva mucho más grande.
La salida mostraba senderos viscosos y Goomy que subían y bajaban por la pared rocosa, ya que en el fondo había un pequeño estanque. El agua goteaba desde arriba y formaba una poza. Tenía solo unos 30 centímetros de profundidad, pero era perfecta para Goomy. Simplemente no era un buen lugar para comer. Con un poco de trabajo bajé desde la entrada lúgubre que se encontraba en lo alto de la pared, resbalándome y deslizándome hacia abajo y... Está bien, necesitaré ayuda para volver arriba, murmuré mientras miraba el agujero que estaba a unos 2 metros por encima de mi cabeza, a lo largo de la pared completamente cubierta de limo. Me encogí de hombros. Tenía un Pokémon que podría ayudarme. En cambio, me di la vuelta y miré la cueva en la que me encontraba. Mi pequeño encendedor apenas me daba luz para ver el otro lado. Genial, dije, y mi voz resonó. Eco. Escuché mientras mi voz se repetía una y otra vez. Es que. El ruido me impactó, haciendo eco por la cueva con una fuerza que casi podía sentir. Era un ruido que reconocí. Ah, mi antiguo némesis, susurré mientras acariciaba una Pokébola. Vamos, Arcanine. Abre un camino. Grité. Ahora que había salido del pequeño túnel de Goomy, la cueva era mucho más grande, y al acercarse la horda de Zubat, fueron alcanzados por un misil de piel. En realidad no había explorado mucho en cuevas en esta vida, pero recordé con qué frecuencia estos malditos murciélagos arruinaron mi viaje a través del Monte Luna en los juegos. Bien, Chansey, te toca. Vamos a curarlos y recordarles que se calmen. Arcanine. Me vendría bien un poco de luz. A explorar. Me reí entre dientes al oír a Chansey menear la cola alegremente y jadear mientras corría y empezaba a curar a los Zubats. Es hora de ver a dónde me lleva esta cueva. Estoy un poco perdido, le dije a Arcanine, que estaba igual de desorientado que yo. Incluso habíamos intentado usar su nariz para volver al túnel de Goomy, pero nos habíamos vuelto a desorientar. Por suerte, no estaba tan preocupado. Siempre podía capturar un Pokémon nativo y pedirle que me guiara o algo así. Además, fue bastante divertido. Cuando no estaba mirando fijamente una encrucijada que estaba casi seguro de haber visto antes. ¿Crees que estos túneles son solo Golem o Graveler deambulando por ahí? Le pregunté a Arcanine y ella se encogió de hombros. Sí, yo también lo pensé. Está bien, intentémoslo y por ahí. Arco. Ella asintió y nos fuimos. En realidad, caminaba principalmente porque la velocidad de Arcanine y los techos bajos son una combinación peligrosa. Cucucuc. Mimikyu habló desde debajo de mi sombrero y asentí. Parecía un poco deprimido. No pasa nada. Que no conozcas estas cuevas no es malo, le aseguré, y él volvió a meterse en mi pelo mientras caminábamos. ¡Ay! Mira, la luz del sol. Grité con alegría. A lo lejos, pude ver la brillante luz del sol. Comencé a trotar con Arcanine prácticamente bailando a mi alrededor ya que no quería nada más que salir corriendo a toda velocidad, pero se mantuvo cerca y resoplé un poco a pesar de todo mi entrenamiento físico. Trotar, lo que me di cuenta cuesta arriba, era un poco un entrenamiento. Finalmente salimos de la cueva y me quedé sin aliento. Estábamos bastante arriba en la montaña, y en la ladera norte en lugar de la este. Eso de allá son los baldíos, dije mientras observaba la zona sin plantas en la ladera norte de la montaña. Grandes afloramientos rocosos la cubrían, dándole un aspecto muy diferente al de cualquier otra zona de Kitakami. Me estiré e hice una mueca mientras el aire fresco de la montaña corría sobre mi ropa aún bastante húmeda. Bien. Es hora de limpiar. Mimikyu, ¿puedes sujetarme el sombrero y la mochila? Pregunté mientras caminaba hacia una roca. Tardé un rato, pero lentamente, Mimikyu se desenredó de mi pelo y saltó, aterrizando en la roca con mi gran sombrero aún colgando sobre su disfraz. Me reí, ya que parecía bastante ridículo. Gracias, Mimi, dije, dejando mi mochila junto a él. Cu. Cu. Sonreí ante su alegre respuesta y me revisé rápidamente. No tenía nada en los bolsillos que pudiera mojarse con el agua. Dicho esto, llegó el momento de hacer un poco de limpieza. Milotic. Rápido lavado. Grité, alejándome lo suficiente como para que Mimikyu nos molestara, y entonces me empapé cuando Milotic apareció con luz a mi alrededor y usó las olas para sumergirme por completo. Contuve la respiración mientras giraba en el agua creando un remolino que me ayudó a quitarme toda la suciedad. Luego terminó y el agua se fue. Me habría tirado al suelo si Milotic no me hubiera envuelto, sujetándome en el sitio. Uf. ¡Qué emoción!
Grité, y Milotic me respondió con un gorjeo de alegría. Nos regalamos una gran sonrisa. Cucuucu. Mili. Milo. Gritó Milotic, mirando a Mimikyu y flotando hacia mí, saludó a mi nuevo amigo. Ambos entablaron una conversación que no pude seguir, pero al menos Milotic se portaba bien y amable. Bien, Arcanine. Especial de centrifugado. Arco. Un minuto después, me estaba dando palmaditas para asegurarme de que no me ardiera en ninguna parte, y entonces le asentí a Arcanine. Bien hecho. Me dedicó una sonrisa perruna y meneó un poco la cola. Hecho esto, bueno, tenía que decidir qué hacer. Debería volver a ver a Ivy pronto, pero... Pero lo más importante ya que estaba aquí arriba y... ¿Crees que podamos encontrar algún Gible por aquí? Murmuré, miré a mi alrededor. La cueva no estaba precisamente llena de Pokémon interesantes. De hecho, aparte de Zubat, estaba casi completamente desolada. Solo unos pocos Geodude escondidos en el suelo me habían llamado la atención. Milotic. Vuelve. Mimikyu. ¿Tú quieres? Ah, me parece bien, dije mientras Mimikyu saltaba hacia mí, aterrizando en mi cabeza y escabulléndose al instante entre mis cabellos. Mi mochila aterrizó en mis manos, que rápidamente eché al hombro. Salimos de esa cueva, así que eso solo significaba una cosa. Más Pokémon. Más amigos. Intentemos subir más alto. Arcanine. Sube a la montaña. Grité, liberando por fin a mi chica de sus ataduras mientras saltaba. Sentí que Mimikyu se sobresaltaba un poco, preguntándose qué estaba pasando, y entonces Arcanine se lanzó hacia adelante. ¡Cuou! Gritó Mimikyu mientras se aferraba a mi cabello mientras el viento golpeaba mi sombrero y Arcanine corrió prácticamente derecho montaña arriba saltando de afloramiento rocoso en afloramiento hasta que finalmente encontramos una sección de la montaña que era más plana. Arco. Gritó mientras aterrizaba pavoneándose un poco como si acabara de ganar un concurso o algo así. Perra tonta, le dije y le acaricié la crin, pero luego tuve que concentrarme en mi otro Pokémon. ¿Estás bien, colega? Pregunté, y mi sombrero se estremeció y pude sentir a Mimikyu deslizándose entre mi pelo, intentando sujetarlo. Oye, no pasa nada. Ya paramos, dije, pero él no me soltaba. Ark. Gritó Arcanine y alcé la vista para ver que estaba llamando a los Piloswine que nos observaban mientras retrocedían hacia un pequeño grupo de Suinu, ganas de acariciar a los lechones y aumentan y pero no, estaban asustados. Disculpen la molestia. Solo estamos de paso. Grité con calma e incluso le di una palmadita a Arcanine en la espalda para que se relajara. Había entrado en modo batalla en cuanto vio a los Pokémon. No porque le preocuparan los ataques, sino porque quería jugar. Pipilo. Piloswine. De acuerdo. No te preocupes. No vamos a tocarte ni a ti ni a tu Suinup. En serio. Subiremos por ahí, ¿de acuerdo? No hay nada que temer de nosotros. Arcanine suspiró ante la falta de combate, se puso a hacer pucheros y subió por el sendero llano que serpenteaba alrededor de esa sección de la montaña. Por suerte, los Pokémon empezaron a relajarse, pero ya que estaba aquí, ¿no sabrás dónde viven Gible, Gavite o Garchomp? Grité, y todos los Pokémon me sorprendieron al casi saltar por los aires. Al instante, rodearon a los Suinup y miraron hacia afuera como si estuvieran listos para la batalla. Quiero decir y claro que eran de tipo hielo, pero los Garchomp son Garchomp y Gible son Gible y probablemente intentarán darles un mordisco incluso si son débiles ante ellos. Esperé un minuto porque incluso Arcanine estaba interesado y poco a poco el Piloswine pareció relajarse. Perdón. No quería asustarte. Solo, los estoy buscando, ¿y si sabes dónde podrían estar? Los Pokémon no parecían tener ningún interés en ayudarme después del susto, pero uno de los Piloswine salió y se giró hacia arriba, apuntando con el hocico. Pilo, ofreció, y luego se recompuso con su pequeña mochila. Supongo que esa fue mi respuesta. Ya los oíste, Arcanine. Tenemos que ir por ahí. Señalé hacia arriba, más hacia la ladera oeste de la montaña. Y un instante después nos habíamos ido. Dejando atrás a los adorables cerditos. Y el pobre Mimikyu, una vez más, luchaba por mantenerse pegado a mi cabeza. Corrimos de un lado a otro. Pasamos a muchos Pokémon en un instante, aunque la densidad de los que vimos comenzó a disminuir drásticamente al llegar a la ladera oeste de la montaña. Algo que noté con placer porque estaba bastante seguro de saber por qué. Los Garchomp siempre fueron considerados un Pokémon bastante agresivo.
Es decir, siempre que aparecían Garchomp salvajes en el anime, eran unas auténticas bestias que lo destrozaban todo. Incluso los poderosos Pokémon de tipo hielo, ¿no fue una de las promociones de Isui la que lo demostró? Creo que fue un Garchomp alfa aquella vez. Me lo quité de encima y, en su lugar, le pedí a Arcanine que nos guiara. Su olfateador volvió a ser útil. Estando tan familiarizado con los tipos dragón, pensé que no nos llevaría mucho tiempo encontrar a nuestra presa. Aunque no era del todo cierto. ¿Y qué? Nos encontraron primero. Arcanine estaba saltando por todos lados, pero incluso ella tuvo que reducir la velocidad mientras saltaba ardientemente hacia la montaña. Y fue justo cuando aterrizamos y ella se balanceaba por el peso del aterrizaje, que ocurrió el ataque. Garbite. El grito fue la única advertencia que recibió, cuando de repente, de los agujeros que nos rodeaban, Gible y Garbite salieron disparados, con la boca primero. Ark, antes de que pudiera siquiera gritar, ella actuó. El Garbite emergió del suelo bajo nosotros. De un agujero en la roca que se expandió al instante al salir. Los Gible también saltaron de los agujeros, actuando como los tiburones terrestres que eran. Arcanine saltó. Me balanceé contra ella, mientras ella prácticamente saltaba hacia arriba para evitar el montón de perros. Eso significaba que no podía ver lo que sucedía debajo de nosotros, aunque ella pareció saberlo al acomodarse un poco en el aire y, al aterrizar, nos dimos la vuelta y miramos al grupo, de pie sobre una gran roca para enfrentarnos. Era un nido de Gible. Todo el lugar estaba excavado en la montaña. Era un pesebre. Con montones de agujeros del tamaño de un Gible por todas partes. En las paredes, en el suelo, por todas partes. Gavite se giró para mirarnos fijamente y entrecerré los ojos. Toda la guardería estaba fija en Arcanine, lista para morder. ¡Qué método de defensa más genial! Cualquier Pokémon que cayera accidentalmente en la guardería sería acribillado por una montaña de ataques de mordisco. Solo la velocidad de Arcanine evitó que la destrozaran como si los Gible fueran pirañas. Hola. Mucho gusto. Grité, pero eso no mejoró la situación. Garr. El Garbite abrió la boca y era un macho. Noté el corte en su aleta dorsal y me lancé a atacar. Muchos de los Gible también lo hicieron. La mayoría falló instantáneamente el ataque, lo cual en realidad fue muy lindo verlos imitar a los demás y simplemente no exhalar nada, pero luego llegaron los ataques reales. Aliento de dragón. Esquívalo. Grité, y Arcanine hizo justo eso. Antes de que el Gavite pudiera terminar su ataque, Arcanine se había ido. Saltó por encima del borde de la guardería, dejándonos completamente fuera de la vista. Se giró hacia mí y la miré. Solté una risita, mientras Arcanine esbozaba una sonrisa perruna mientras los ataques empezaban a explotar dentro del pozo de piedra. Aparentemente ninguno de los dragones tiburón sabía cómo finalizar un movimiento de forma anticipada. Esperamos hasta que el sonido del aliento del dragón terminó antes de que Arcanine se apresurara y se asomara por el borde, dejándome inclinarme también. Sí. Eso no había salido bien. La mayoría de los Gible estaban de espaldas, con vapor y humo saliendo de sus bocas y había marcas de quemaduras por todas partes. El Gavite también parecía un poco maltratado. Muchos de los Gible cerca de él estaban bien y lo observaban. Me di cuenta de que eran unos pequeños idiotas. Todos habían recurrido al Gavite para saber qué hacer tras la desaparición de Arcanine. Y luego lo atacó. Sintiéndome un poco responsable por ello, silbé. Entonces saqué una valla anaranjada grande y bonita. Toma. Perdón. Le grité y se la tiré. Lo cual también resultó ser un error. Todos los Gible entre el Gavite y yo saltaron para agarrar la valla. Incluso los que momentos antes habían quedado casi inconscientes tras recibir un ataque de tipo dragón. De hecho, Gavite no intentó agarrarlo, sino que se limitó a mirarlo fijamente mientras rebotaba en su pecho, y en lugar de eso extendió la mano para golpear a 4 Gible que estaban saltando hacia él, con los dientes primero. Mientras estaba distraído, evitando que lo mordieran sus hijos. ¿Hermanos pequeños? Otro Gible corrió y agarró la valla, tragándosela entera. Entonces, este Gible fue inmediatamente amontonado y se desató un estruendo que el Gible lleno apenas pareció notar a pesar de haber sido mordido varias veces mientras la pequeña horda de dientes intentaba conseguir una valla. Está bien, mi método habitual podría no funcionar aquí. Lo siento. Grité de nuevo.
Aunque Gavite no parecía dispuesto a aceptar mi disculpa, volutas de energía de dragón brotaban de sus fauces en una clara muestra de amenaza. ¿Quieren bayas? No quería que se lastimaran tanto. Grité, pero fue Mimikyu, que seguía escondido en mi sombrero, quien me alertó. La sensación de tenerlo enredado en mi cabello me dio una sacudida repentina y casi me jaló la cabeza para que mirara hacia atrás. Oh, hola. Gar. El rugido de una Garchomp hembra de tamaño natural y muy enojada resonó en las cimas de las montañas. Vaya. Esto iba a ser divertido. La exhibición de amenaza de Garchomp fue agresiva, como era de esperar. Rugía y liberaba aliento de dragón a su alrededor, mostrando su poder. Era fuerte, sin duda. Esta era la reina de esta montaña, sin duda. Es por eso que dejé Arcanine. Mimikyu, vigila detrás de mí, ¿de acuerdo? Voy a estar un poco distraído. Si alguno de los Gible o Gavite intenta atacarme, dales con, ¿sabes jugar duro? Pregunté, y Mimikyu guardó silencio un momento antes de deslizarse fuera de mi sombrero, tomándose un segundo para desenredarse. Me miró, se dejó caer en mis brazos y asintió. Perfecto, el juego brusco les va a dar bastante. Solo no les hagas mucho daño a ninguno. Si se pone demasiado duro, avísame y enviaré refuerzos, pero te confiaré mi espalda. Le dije, y eso fue todo lo que necesitó. Cucucucu. Gritó y saltó, aterrizando detrás de mí. Asentí y me concentré en el Garchomp que ya se preparaba para atacar. Arcanine. Vete. Eso fue todo lo que se necesitaba decir cuando se estrelló de cabeza contra el Garchomp y un instante después el ruido resonante de un gong resonó en las montañas. Podía oír cómo el ruido sobresaltaba a Gible y Gavite. Pero no me importó. Porque era hora de luchar. Un segundo después, Garchomp surgió de una roca agrietada contra la que había sido impactada y Arcanine aulló su fuerza. Pero fruncí el ceño porque en su cabeza, a pesar de que Cabeza de Hierro estaba en efecto, definitivamente había un poco de sangre. El Garchomp tenía la piel áspera. Cuidado. El Garchomp te arañará la espalda con cada ataque. Grité, y Arcanine asintió, asimilando la información. Y entonces, cuando el Garchomp rugió y cargó de nuevo, sus aletas de hacha brillando con energía de tipo dragón. Arcanine contraatacó con una rueda de fuego. El fuego se encendió a su alrededor mientras corría, haciéndola parecer mucho más grande. Arcanine golpeó primero, pero Garchomp, a pesar de estar abrumado, rugió y estrelló sus aletas contra Arcanine y ambos cayeron al suelo en una pelea de dientes y escamas de fuego. Hice una mueca cuando Arcanine usó un colmillo de fuego para morder a Garchomp y, a su vez, terminó con esas escamas afiladas desgarrando su boca y lengua. Ella gritó, lo que le dio al dragón suficiente espacio para hacer algo inesperado. El suelo retumbó, y mientras Arcanine se ponía de pie tras estremecerse, la arena se desprendió de la tierra y, de repente, perdió el equilibrio al hundirse unos centímetros en la tierra, mientras la arena también le envolvía a las extremidades, agarrándola. Eso es, tumba de arena. Recordé. Y chasqueé la lengua. Era un movimiento de agarre. Garchomp tuvo unos momentos para recuperarse y rugió. Gible y Garbite rugieron al mismo tiempo que ella, pero a pesar del daño que Arcanine estaba recibiendo al luchar contra la tierra que los atrapaba, rugirle en la cara fue una forma rápida de enojarla de verdad. ¡Ah, Ark! Rugió de vuelta y el fuego la ardió a su alrededor. Sonreí, porque algún día llegaría el momento en que la arena que la retenía no sería simplemente destrozada por las llamas, dándole así todo el movimiento que necesita. Se convertiría en cristal. Pero ese día no era hoy. A pesar de nuestra fuerza, aún nos quedaba un largo camino por recorrer. Pero Garchomp no estaba a la altura de Blaine Magmar. Ni siquiera del equipo de Koga. Ella era fuerte, cierto, pero el poder salvaje no estaba a la altura de la fuerza entrenada. Arcanine preparó un ataque, pero la corté. Deja de jugar. Y mejor juega duro. Grité, y eso fue todo. Garchomp se movió para chocar contra Arcanine de nuevo, pero era demasiado lento. Arcanine se movió y, en lugar de un ataque brutal, la energía a su alrededor se transformó en una niebla mientras el ruido de múltiples golpes se extendía desde el interior del área oculta. Todo terminó en un instante. La niebla se disipó y Garchomp cayó. Un momento después me sobresalté y miré hacia atrás porque el mismo ruido resonó, y miré para ver a Mimikyu aparecer de pie encima del gavite que había hecho un movimiento hacia mí mientras estaba distraído.
Muchos de los Gible también observaban. Tenían la mirada perdida, pero presentía que, dependiendo de mis acciones, podría ser acorralado. Sonreí con suficiencia. Sal. Lancé una Pokébola mientras Gavite intentaba ponerse de pie lentamente, con aspecto desfallecido. El Pokémon tenía la clara intención de luchar, pero entonces se escuchó un alegre grito. Chansey. Chance. La diosa descendida vitoreó y miró a su alrededor asintiendo. Luego hizo un gesto como si se estuviera arremangando. Y a pesar de la vacilación de los tipos dragón, ninguno de ellos pudo seguirle el ritmo mientras ella simplemente los aplastaba en su búsqueda de curación. Un Gible saltó hacia ella, mientras volaba sobre Gavite, y en lugar de morderlo, fue lanzado directo al cielo. Un Gible intentó atacarla con aliento de dragón, pero ella, sin siquiera concentrarse, recogió una roca para bloquear el ataque y la golpeó contra el Gible para silenciarlo. Pude ver al pobre dragón retorciéndose débilmente bajo la roca. Sí. Ese es Chansey, está bien. A pesar de ganar, Arcanine se humilló ante Chansey, gimiendo mientras se deslizaba hasta quedar con la cola entre las piernas y mostraba su lengua ligeramente sangrante. Chansey echó un vistazo desde la curación de un Gible que sostenía en sus aletas y parecía algo sorprendida por su nueva posición, pero Chansey asintió y atacó a Arcanine con un pulso curativo, luego simplemente metió un nuevo pasado por agua en la boca de Arcanine, que masticó suavemente y ya se veía mejor. Entonces Chansey volvió su mirada hacia Garchomp. Sin dudarlo, se acercó y comenzó su trabajo. Curó al poderoso dragón. Un instante después, Garchomp se despertó sobresaltado y se levantó al instante, mirando fijamente a Chansey. Se miraron a los ojos, incluso mientras Chansey continuaba curando al dragón. Gar. Eso fue lo más lejos que llegó el dragón en lo que pareció una mordedura bastante desagradable antes de que lo agarraran por la protuberancia de su cuerno y lo arrojaran directamente a la ladera de una montaña con un solo movimiento. Gavite y Gible saltaron ante el repentino ruido de su líder atravesando la roca, y miré para ver que Garchomp parecía sorprendida por su nueva posición. Entonces Chansey, como siempre, se apresuró a acercarse y comenzó a curarse nuevamente. Casi pude ver el pensamiento pasar por la cabeza del Garchomp. Probablemente no sabía exactamente qué había pasado. Así que solo se dejó llevar por el instinto. Ella se dispuso a atacar a Chansey nuevamente. Esta vez, el dragón se despertó boca abajo, tras quedar incrustado en una roca. Y una Chansey mucho menos feliz se cernía sobre ella. Chansey exigió simplemente, una sola palabra. Y el Garchomp que miraba fijamente la mancha rosada al revés debió haberse dado cuenta de que algo estaba pasando. Ella asintió. Y el ceño fruncido de Chansey se convirtió en una sonrisa. Chansey. Exclamó, y luego terminó su labor de curación. KKKKK. Mimikyu pareció tartamudear cuando miré hacia abajo y lo encontré escondido detrás de mi pierna. Sí, Chansey tiene esa impresión de Pokémon. Pero es genial. Serás buena amiga de ella, lo sé, le aseguré a mi amiguito y asintió, pero no dejó de encogerse. Pero pronto se sentiría cómodo con ella. Aún así, necesitaba un chequeo completo. No creo que Chansey lo dejara pasar. Así que en lugar de eso me concentré en el motivo por el que estaba allí. No se trataba de golpear a los dragones, a pesar de que eso también era bastante divertido. Me acerqué a Garchomp. Me sentí completamente tranquilo a pesar de haberme acercado a un Pokémon que me superaba en altura. Este también era un Garchomp bastante grande. No era del tamaño de un alfa, pero era lo suficientemente grande como para que probablemente estuviera cerca. Hola. Soy Vicky. Soy entrenadora Pokémon. Viajo por todas partes y participo en batallas intensas. Pero lo que realmente hago es buscar amigos que quieran crecer y ser los más fuertes conmigo. Dije, y Garchomp me miró fijamente, enseñándome los dientes con furia. Oh, no te preocupes. No busco capturarte. Este es tu hogar, tu familia. En cambio, quiero encontrar a uno de los Gible, un Gible que quiera venir conmigo. A ver el mundo. A luchar contra Pokémon por todas partes, contra los Pokémon más fuertes del mundo. Y luego, derrotarlos. Terminé mi discurso con el puño cerrado. Los dientes de Garchomp desaparecieron lentamente mientras sus labios volvían a bajar sobre su mandíbula. Gar. Así es. Busco un nuevo amigo. ¿Qué te parece? Creo que mis Pokémon demostraron ser fuertes, ¿verdad?
Déjame encontrar a un Gible que quiera venir conmigo, y te dejaré a ti y a tu familia en paz. Es decir, si no aceptas mi oferta, me iré. No te obligaré si te niegas. Gar se burló, mirándome desde lo alto. Gar. Garchomp, Gar dijo con desagrado en la voz que retumbó. Yo también la miré con el ceño fruncido. Chan se interrumpió Chansei y señaló mi cinturón en lugar de responder a mi mirada confusa. Justo en una pokebola específica. Ni hablar de no seguir el consejo de Chansei. La saqué del cinturón y la solté a mi lado. Es curioso. La mayoría del tiempo no pienso en lo grandes que son mis Pokémon. Ni en cuanto han crecido bajo mi cuidado. Así que cuando solté a Dragonite, que se estrelló contra la roca al caer, parpadeé al darme cuenta. Dragonite era bastante grande. Una chica grande. Una enorme, una gorda. Empequeñecía por completo a Garchomp. Más ancha y alta, y con solo una mirada, parecía más saludable. Garchomp tenía docenas de viejas cicatrices por todo el cuerpo y una delgadez que indicaba que no siempre era fácil conseguir comida. Dragonite no tenía ninguno de estos problemas y al instante Garchomp se puso a la defensiva. Podía leerlo en su lenguaje corporal. Pasó de sentirse abatida pero petulante a verla como una verdadera amenaza, algo que Arcanine y Chansei no veían. Track. Dragonite. Saludó a Garchomp y luego miró a su alrededor, al Gible y al solitario Gabite. Todos los dragones la observaban fijamente. Ninguno desvió la mirada. Fue interesante lo diferentes que eran estos dragones de los Dragonite que conocí en la isla. Allí todo era relajado. Aquí. No tanto. Los Gible eran mucho más agresivos. Fue genial. Finalmente, sin embargo, lo que Dragonite estaba diciendo llegó a Garchomp, y ella dejó escapar un gruñido retumbante y luego se dirigió furiosa hacia Gible. Cuc. Susurró Mimikyu desde mi hombro, al que se había vuelto a subir en medio del alboroto. Miraba atónito a todos los poderosos Pokémon que lo rodeaban. Mis amigos son increíbles. No te preocupes. Tú también estás en mi equipo. Te entrenaremos, le aseguré, lo que me valió una garra de sombra en el pelo, pues parecía preocupado. Froté mi cabeza contra él por un segundo antes de volver a concentrarme. Garchomp bajó al foso de los Gible y rugió. Un grito que resonó, y al instante los Gible reaccionaron. Corrieron unos sobre otros para reunirse. ¡Qué monada! Todos se reunieron en semicírculo frente a Garchomp. Gabite era la única que estaba a su lado. Pero incluso por los agujeros de las paredes aparecieron más Gible. Lo que había visto hasta ahora ni siquiera era el grupo completo. Probablemente algunos habían estado durmiendo, o simplemente no eran lo suficientemente fuertes para luchar. Los observé mientras se apiñaban, con sus pequeñas caras de tiburón y dragón enfocadas en su líder. Entonces ella resopló y se giró hacia mí, con sus ojos fijos en los míos. Ah. Supongo que puedo elegir después de todo. Avancé sin miedo y bajé por la rampa de roca cubierta de arena que conducía a su pequeña guardería. Y mientras caminaba, la atención de los Gible se desvió de su líder hacia mí. Si fuera una persona normal, me preocuparía un poco caer en un pozo de tiburones, pero en serio. Me dieron ganas de cogerlos y jugar con todos. Miren sus dientitos. Todos tenían unas mordidas muy lindas, tanto superiores como inferiores. De hecho, era un poco diferente en cada Gible. Noté que una hembra tenía una sobremordida que la hacía parecer una Genki Girl de anime. Le sonreí y entonces abrió la boca, mostrando los dientes. Menuda muestra de amenaza. ¡Qué monada! Como un cocodrilo o un caimán. Pasé junto a Garchomp, que definitivamente se había inclinado para tratar de intimidarme, pero como podía tener miedo cuando había tantas bellezas. Además, era solo una amenaza para el ego, no una amenaza real. Se abalanzó sobre ella y abrió la boca, pero sus aletas de hacha se mantuvieron bien agachadas. Uno de los ojos de Garchomp seguía fijo en Dragonite, que estaba literalmente proyectando una sombra sobre todo el procedimiento mientras estaba de pie en el borde del pozo con el sol detrás de ella. El primer Gible al que me acerqué me mordió sin darse cuenta. Era puro instinto. Retrocedí y lo evité. Lo miré. No tenía intención de no intentarlo de nuevo. Era bastante lindo, pero no era lo que buscaba. Hip. Gible. Charlaban entre ellos mientras me acercaba, pero ninguno me llamó la atención. Aunque mi instinto me decía que los agarrara a todos, entonces lo vi. Una pelea.
Uno de los Gible notó que otro avanzaba y, al mirar atrás, reaccionó golpeándolo para derribarlo. La pequeña Gible no solo fue empujada, sino que fue derribada, rodando por el suelo. Luego, a pesar de haber recibido un ataque, se levantó y volvió a empujar la espalda de la Gible que tenía delante. Solo para ser atacada una vez más y apartada una vez que alguien la notó. El enano. Una hembra diminuta. Eso era lo que veía. Era diminuta comparada con las demás, cubierta de viejas cicatrices, todavía. Ella se levantó. Me abrí paso entre la multitud sin dudarlo, apartando a Gible, que me mordía. Pisoteé la cabeza de otro Gible más grande, que intentó morderme las piernas, y literalmente lo pisoteé. Estos pequeños no eran lo suficientemente fuertes como para dar miedo. Sus mordidas dolerían, pero primero tendrían que morderme de verdad. Entonces empujé hacia un lado al Gible que estaba atrás y le gruñía, agarrándolo por la aleta y la cola y balanceándolo mientras rodaba por la tierra como una rueda durante unos segundos. Entonces llegué. La hembra se levantó y notó que el Gible que acababa de golpearla no estaba allí, sino yo. Hola, susurré con calma mientras sacaba una poción de mi bolso. Me llamo Vicky. Me presenté y me dispuse a rociar la poción, lista para lo que iba a pasar. Las mandíbulas chasqueantes bajaron, pero no sobre la poción sino sobre la valla anaranjada que había preparado para el ataque. La cara de sorpresa de la carita de Gibles era adorable. Extendí la mano antes de que pudiera reaccionar y rocié la poción en un bocado que acababa de ganarse. Aquí tienes. Susurré en voz baja, y pareció confundida por un momento, antes de que sus instintos afloraran y se tragara la valla al instante. Como un perro salvaje al que le dan de comer, casi se atraganta con ella, al tragarla tan profundamente que no se la podían robar. Eso no, dispara. Maldije. En cuanto le despejaron la boca, se abalanzó para morderla. Al darme cuenta de que no tenía buena defensa al acercarme demasiado, extendí las manos hacia adelante, soltando la botella de poción y agarrándole las mandíbulas superior e inferior. No funcionó del todo, y me estremecí al ver la hilera de afilados dientes ocultos tras sus encías cortarme las manos, pero impedí que me mordiera del todo. Los músculos de mis brazos se tensaron mientras contenía al Pokémon que me tenía en una posición peligrosa. Respiré hondo y exhalé. La ira fluyó de mí, incluso si el dolor me distrajo. Pude escuchar un gruñido que se extendió entre el público y lo reconocí. Dragonita. Bueno, es hora de calmar las cosas. En lugar de apartarla, la acerqué más. Hasta que estuvimos a la altura de los ojos. Mis ojos azules se encontraron con sus ojos negros. Y le sostuve la mirada. No podía permitir que el miedo me detuviera. El Pokémon reaccionaría a eso, así que a pesar del dolor y la sorpresa de ser mordido, simplemente mantuve la atención del pequeño dragón. ¿No quieres algo más? Le pregunté, y eso provocó que abriera mucho los ojos. El instinto salvaje dio paso a la inteligencia que lo sostenía. Si es así. Si quieres ser más. Puedo ayudarte a conseguirlo. Gruñí al sentir la sangre correr por mis dedos. Whip. ¿Quieres venir conmigo? Pregunté directamente, y fue entonces cuando lo sentí. Los otros Gibles se acercaban a mí. Ah, es cierto. Estaba arrodillado en el suelo, de espaldas a todo un ejército de dragones tiburón. Pero el sonido del silbido me tranquilizó y me permitió concentrarme en el dragón que tenía en mis manos. Poco a poco su mandíbula se soltó, haciéndome estremecer al sentir los dientes abandonando mi carne. ¡Ay! Dragonite estaba allí detrás de mí, amenazante, con un solo Gible bajo su pie. El que acababa de saltar primero hacia mis muelas. Sí, estaba a salvo. Mimikyu también se hizo notar al gruñir algo particularmente amenazante detrás de mí. Cucucucucucu. Casi aulló y sentí una frialdad rozándome la espalda. Estaba preparando algún tipo de ataque. Pero mantuve mis ojos fijos en Gible, y finalmente dejó de morder por completo, lo que me permitió apretar mis manos doloridas a los costados para ocultar lo mucho que dolía. Gible. Sí, estoy seguro. He revisado a todos los Gible aquí, ¿y tú? Sé que tú eres el que se volverá más poderoso que todos ellos, dije con seguridad. Con un suspiro entrecortado, metí la mano en mi mochila, ignorando la sangre, y extendí una Pokébola Premier. La coloqué entre nosotros. Incluso mientras su caparazón blanco se volvía rojo. Únete a mí, dije con seguridad, y un momento después, Gible me miró y asintió, pero no hizo nada con la Pokébola. Ah, estaba confundido.
No sabía que era una Pokébola. Es una Pokébola, descansas dentro, y un entrenador puede llevarte por todo el mundo. Significa que eres parte de mi familia. Inclinó su cabeza, que en realidad era todo su cuerpo, y presioné la pelota contra Gible. Un momento después desapareció en el interior, y la Pokébola solo se balanceó unas cuantas veces casi como si estuviera sorprendida, antes de calmarse y la Pokébola se bloqueara. Un momento después, Chansey estaba a mi lado. Chansey, susurró suavemente, y soltó la Pokébola que había estado mirando para ver, sí, eso fue bastante malo. Chansey. Me resopló y aparté la mirada de la sangre. Al instante, mi determinación se desmoronó. ¡Ay! Dije, y luego me di cuenta cada vez más, y se me nublaron los ojos. Chansey. Grité, y ella me miró como si intentara decidir si por haber hecho algo tan estúpido merecía consuelo. Luego extendió la mano y me dio una palmadita en la cabeza. Chance, me aseguró, y una luz rosada emanó de sus palmas, mitigando el dolor al instante. Todavía temblaba y lloraba un poco cuando ella tomó la misma poción que había usado con Gible y me roció las manos, con la seguridad de que ya lo había hecho antes. Luego extendió la mano. Chansey. Y me tocó las pokebolas. ¡Mi! Gritó Milotic con un trino furioso al aparecer y al instante me envolvió en sus anillos, girándose hacia el Gible que estaba detrás de mí, y con un solo silbido lanzó una advertencia que me habría hecho estremecer si me la hubieran dirigido. Milotic gruñó y Mimikyu saltó detrás de mí. Chance. Lo interrumpieron y la orden de Chansey apagó su ira. Un momento después, un poco de agua fresca y limpia me corría por las palmas y me estremecí. Pero Chansey me tranquilizó con dulzura y me estaba limpiando las manos. Garchomp. Dragón. Dragonite, Drag de Dragon. Garchomp. Gaek. Se escuchó un silbido detrás de mí y luego un estruendo enorme. Creo que Garchomp dijo algo tonto. Entonces casi había terminado. Sollocé un poco mientras Chansey seguía cuidándome, y Milotic me gorjeaba en la oreja mientras se frotaba contra mí. ¡Ay! Me sequé los ojos con la manga y miré mis manos. Ahora había pequeñas marcas de mordeduras en la piel pálida. La herida sanó por completo con un poco de poción y el trabajo de Chansey, pero, todavía dolía un poco. Un dolor sordo, que sabía por curaciones anteriores que desaparecería en una hora aproximadamente. La medicina Pokémon realmente era una locura. Chansey. Chan. Me aseguró, y Chansey sonrió y me dio una palmadita en la cabeza. Supongo que estaba bien. Salgamos de aquí, decidí y me levanté, caminando y recogiendo a Gibles, su Pokébola cubierta de sangre. Lo miré fijamente un momento. Nunca podría decirles a mis padres que había hecho esto. Me matarían. Diablos. Yo también debería llamarme idiota por eso. ¿Qué clase de idiota se acerca a la boca de un Gibles? Pero, ¿eso era todo? No. El entrenamiento Pokémon era tan seguro o tan peligroso como un entrenador quisiera. Si querías estar seguro, había muchos Caterpies o Pidgeys en Kanto que se hacían fuertes con algo de entrenamiento. Muchos Pokémon con los que era fácil llevarse bien te adorarían sin peligro. Pero y no era un entrenador seguro. El mismo impulso que me había llevado a la isla Dragonite. El mismo deseo que me llevó a un arroyo una noche tarde para encontrar un Magikarp. Amaba a Pokémon. Los amaba. ¿Aceptaría el dolor de una lesión para hacer un nuevo amigo? No, esa no era la verdadera pregunta. ¿Aceptaría el dolor para ayudar a un amigo? Por supuesto. Así que, por supuesto, si veía a un Pokémon necesitando ayuda, le extendería la mano. Sin importar el dolor que pudiera recibir a cambio. Gible también merecía ser feliz. ¿Arrastrar? ¿Milo? ¿Mi hilo? Estoy bien, dije con seguridad. Me sequé un poco los ojos y me giré para ver a mi Pokémon, que parecía preocupado por mí. Mimikyu me estaba alcanzando, con su garra oscura oculta tras la sombra que Dragonite y Milotic proyectaban, demasiado asustado para interponerse entre mi equipo y yo, pero con aspecto preocupado. Le sonreí con alegría y extendí los brazos. Vamos, Mimikyu. ¿Quieres un abrazo? Le ofrecí, y al instante me abalancé sobre él, lo que me hizo girar un poco mientras reía. No te presenté a todos, ¿eh? Ya lo haremos cuando salgamos de aquí. Creo que Garchomp ya no quiere más. Mencioné que la miré y la vi muy disgustada, pues estaba parada frente a otro agujero con forma de Garchomp en la roca. Regresen todos.
Sí, me refiero a ti, Arcanine, grité mientras mi chica llevaba dando vueltas en el foso todo el rato. Dragonite, ¿puedes volarnos de vuelta a la cueva? Asintió, levantándome con cuidado e incluso tuvo la amabilidad de cargarme como una princesa mientras huíamos hacia el cielo. Me incliné hacia ella, abrazando a Mimikyu con un brazo contra mi pecho. El otro sosteniendo la Pokébola ensangrentada de Gibles.